Soy Javier, o lo que queda de mí. Antes de seguir, una pregunta para quien sea que encuentre esto algún día. Si tuvieras que elegir entre un refugio perfectamente seguro pero sin recursos y un lugar lleno hasta el techo de provisiones pero peligrosamente expuesto, ¿qué harías? Piénsalo bien, porque no es una elección teórica. Es la decisión que tomamos cada mañana. Hoy todo parecía un día normal, o lo que pasaba por normalidad en ese entonces. Me dirigía al trabajo, atascado en el tráfico siempre con la radio hablando de un brote de gripe agresiva que las autoridades tenían bajo control. Era el ruido de fondo habitual, la mentira cómoda que todos aceptábamos para poder seguir con nuestras vidas. El cielo estaba gris, como casi siempre, y yo solo pensaba en el café que me tomaría al llegar a la oficina. La rutina se rompió sin previo aviso. Justo en el cruce de la avenida principal, vi como un coche se subía a la acera a toda velocidad sin frenar. No fue un accidente normal. El conductor no parecía borracho ni dormido. Parecía desesperado, como si huyera de algo invisible. La gente gritaba, pero el verdadero horror vino después. De entre la multitud, una figura se movió de una forma extraña, con una rigidez antinatural. Se abalanzó sobre un hombre que había caído y empezó a morderlo. No era una pelea, era un acto de depredación, salvaje y metódico. El sonido, ese sonido húmedo y terrible, se me clavó en el cerebro. El pánico me paralizó por un segundo. El volante se sentía helado bajo mis manos sudorosas. Sin pensarlo dos veces, giré el volante bruscamente, invadiendo el carril contrario y provocando una cacofonía de bocinas y frenazos. No me importó. Mi único instinto era alejarme de allí. Conduje sin rumbo, con el corazón martillándome en el pecho, las imágenes repitiéndose en mi mente como un disco rayado. La forma en que se movía, la ausencia total de humanidad en sus ojos. En la radio, un político seguía insistiendo en que eran incidentes aislados, de desorden civil. Mentiras. Vi a varias personas más siendo atacadas de la misma manera brutal. Di un volantazo y me dirigí directamente al supermercado más grande que conocía, el Walmart a las afueras. Mi cerebro solo procesaba una idea: provisiones. Necesitaba agua, comida, algo con lo que sobrevivir a lo que fuera que estuviera pasando. Fue en el aparcamiento del Walmart donde lo conocí. El lugar era un caos absoluto. La gente corría en todas direcciones, algunos intentando entrar, otros intentando huir con los carritos llenos a rebosar. Un hombre, alto y de complexión robusta, estaba de pie junto a una camioneta, observando la escena con una calma escalofriante. No parecía asustado, sino analítico. Se movía con una economía de gestos que hablaba de experiencia. Se llamaba Ray. No nos dijimos mucho. Lo vi abatir a una de esas cosas con una palanca. Un solo golpe preciso y brutal en la base del cráneo. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo palabras, solo un entendimiento mutuo. Ambos sabíamos que esto no era un motín, era el fin de algo. Juntos decidimos que intentar saquear y huir era un suicidio. La única oportunidad era quedarse, fortificar. El Walmart era una fortaleza de hormigón y acero, llena de todo lo que podríamos necesitar. Mientras la mayoría se peleaba por las últimas latas de atún, nosotros buscábamos una forma de asegurar el perímetro. Ray era pragmático, casi frío. Cada decisión que tomaba era calculada, orientada a la supervivencia a largo plazo. Encontramos una entrada de servicio en la parte trasera, una persiana metálica pesada. Usamos su camioneta y una cadena para forzar el mecanismo y bajarla por completo. El sonido del metal contra el hormigón fue como sellar una tumba o un santuario. Los primeros momentos dentro fueron extraños. El caos del exterior se desvaneció, reemplazado por el silencio antinatural de los pasillos desiertos y la luz fluorescente que parpadeaba sobre las ofertas de la semana. Éramos un puñado de extraños, reunidos por el azar y el terror. Ray asumió el liderazgo de la seguridad de forma natural. Su presencia imponente y su calma eran un ancla en medio de la tormenta. Yo, con mi manía por el orden y la planificación, empecé a pensar en la logística. ¿Cuánta comida teníamos? ¿Cuánta agua? ¿Cómo íbamos a racionar todo? La supervivencia no era solo luchar, era administrar. Y nosotros éramos los nuevos administradores de este pequeño reino de productos envasados. En ese grupo inicial estaba también Camille. Era jefa de planta en una fábrica antes de todo esto. Tenía una mente para los sistemas, para organizar a la gente y los recursos de una manera que yo nunca podría. Mientras Ri pensaba en muros y defensas, y yo en latas y calorías, Camille pensaba en las personas. Vio rápidamente que sin una estructura, el miedo y la desconfianza nos destruirían desde dentro mucho antes de que lo hicieran las cosas de fuera. Se movía entre los supervivientes asustados, su voz tranquila pero firme, asignando tareas simples, creando una apariencia de orden en medio del colapso. Ella fue quien organizó los primeros turnos de vigilancia en las puertas. Las primeras reglas no fueron escritas, fueron impuestas por la necesidad. Ray fue muy claro:
La violencia entre nosotros no sería tolerada. Cualquier disputa se resolvería, o él mismo se encargaría de resolverla de forma permanente. Todos entendieron el mensaje. El robo estaba prohibido. Todo lo que había en la tienda era ahora un recurso comunitario, y tocarlo sin permiso era robarle al grupo entero, poner en peligro a todos. Cada uno tenía que contribuir. No había sitio para pasajeros. Si podías mover una caja, movías una caja. Si podías vigilar una puerta, vigilabas una puerta. El que no trabajaba ponía en riesgo la seguridad de los demás. El sonido del mundo exterior se convirtió en un murmullo distante y amenazador. Los primeros días, los golpes en las puertas y persianas metálicas eran constantes. Un ritmo macabro que nos recordaba que no estábamos solos. Dormíamos por turnos, con el oído siempre alerta, el cuerpo tenso, esperando el sonido de una brecha. El miedo era una corriente eléctrica que nunca se apagaba del todo. Sentía un nudo permanente en el estómago, y mis manos a menudo temblaban al sostener una lata o revisar un mapa de la tienda. Ray parecía inmune a ello, pero a veces lo veía mirando fijamente una de las cámaras de seguridad con la mandíbula apretada y sabía que él también sentía el peso de las vidas que dependían de sus decisiones. Pronto establecimos un sistema más formal. Ray, Camille y yo formamos una especie de núcleo de liderazgo improvisado. Ray se encargaba de la seguridad, de fortificar las entradas, de planificar las defensas. Yo me hice cargo del inventario y la logística, creando un sistema de racionamiento detallado, contando cada lata, cada botella, cada rollo de papel higiénico. Camille se convirtió en la organizadora de las operaciones internas, gestionando los turnos de 1900, trabajo, la limpieza, la enfermería improvisada que montamos en la sección de farmacia. Éramos un gobierno de 3 personas para una nación de 20 y tantos supervivientes aterrorizados. Creamos un consejo para mediar en las disputas. Era una idea de Camille. Decía que la gente necesitaba sentir que tenía voz, que no estaban simplemente siguiendo órdenes. 2 veces por semana nos reuníamos cerca de la sección de electrónica. Cualquiera podía plantear un problema. Las discusiones eran breves, directas. No había tiempo para la burocracia. Las decisiones se tomaban por mayoría simple. Funcionaba. Daba a la gente una válvula de escape, una forma de sentir que tenían algo de control sobre sus vidas destrozadas. Hizo que el grupo se cohesionara, que pasáramos de ser un montón de extraños a una comunidad. Las misiones de búsqueda eran inevitables. A pesar de la abundancia del Walmart, había cosas que no teníamos. Medicamentos específicos, herramientas, piezas para reparar el generador. Cada salida era una apuesta con la muerte. El mundo exterior era un cementerio lleno de depredadores lentos pero increíblemente persistentes. El silencio era nuestra mejor arma. Nos movíamos por las calles desiertas como fantasmas, comunicándonos con señales manuales, con el corazón en un puño a cada sonido, a cada sombra que se movía en la periferia de nuestra visión. El sudor se me pegaba a la espalda, frío y constante, y el peso del rifle en mis manos era a la vez un consuelo y un recordatorio del peligro. La primera gran prueba llegó con Tasha. Era una adolescente diabética. Sus padres habían muerto en los primeros días. Se nos estaba acabando la insulina que habíamos encontrado en la farmacia de la tienda. Sabíamos que había una farmacia grande a unas 10 calles, pero estaba en una zona que habíamos marcado en nuestros mapas como de alta densidad. Ir allí era una locura, pero ver a la chica debilitarse día a día, ver el pánico en los ojos de su tía, no nos dejaba otra opción. El consejo votó. La decisión fue unánime. Teníamos que intentarlo. Se me encogió el estómago al pensar en ello. El sabor metálico del miedo llenó mi boca. Ray lideró la misión. Éramos 5. Camille se quedó a cargo del refugio. Nos movimos al amanecer, aprovechando la luz tenue que parecía desorientar a esas cosas. Las calles estaban llenas de coches abandonados y restos de vidas interrumpidas. El silencio era opresivo, roto solo por el gemido ocasional de algún infectado lejano. Cada esquina era una amenaza potencial. Avanzábamos pegados a las paredes con las armas listas, revisando cada callejón, cada portal antes de dar el siguiente paso. Mis músculos estaban tan tensos que dolían, y mi respiración era superficial, contenida, para no hacer el más mínimo ruido. Encontramos la farmacia. La puerta de cristal estaba rota, y el interior saqueado. Pero los saqueadores habían sido descuidados. Buscaban analgésicos, drogas. La insulina estaba en una pequeña nevera detrás del mostrador, intacta. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me fallan las piernas, pero la calma duró poco. Mientras recogíamos todo lo que podíamos, oímos voces fuera. No eran gemidos, eran voces humanas, bajas y tensas. No eran amigos. En este nuevo mundo ningún extraño era un amigo. Nos agazapamos detrás del mostrador,
el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Eran 3. Iban armados con tuberías y cuchillos. Parecían desesperados, hambrientos. Nos vieron. Hubo un momento de tensión insoportable. Un silencio en el que nadie se movió, nadie respiró. Ray intentó razonar con ellos, les ofreció algo de comida. No funcionó. Uno de ellos se abalanzó con un cuchillo. Ray no dudó. El sonido de su disparo en el espacio cerrado fue ensordecedor. Los otros 2 huyeron. No los seguimos. Nos quedamos allí, temblando, el olor a pólvora flotando en el aire. El alivio de haber sobrevivido se mezclaba con el horror de lo que habíamos tenido que hacer. La línea entre nosotros y ellos, los vivos, se estaba volviendo peligrosamente delgada. El viaje de vuelta fue una pesadilla. El disparo había atraído la atención. Tuvimos que abrirnos paso entre un pequeño grupo de infectados, usando nuestras últimas municiones con moderación. Cada disparo era un riesgo calculado, un imán para más de ellos. Llegamos al Walmart al anochecer, exhaustos, cubiertos de sudor y una suciedad que no era solo física. Entregarle la insulina a la tía de Tasha, ver la gratitud en sus ojos, fue el único momento de luz en un día de oscuridad absoluta. Pero esa noche, tumbado en mi saco de dormir, no podía dejar de ver la cara del hombre al que Ray había disparado. No era un monstruo, era solo un hombre asustado como nosotros. Ese incidente nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos más que solo provisiones. Necesitábamos armas, más munición. Nuestra siguiente gran misión fue a una tienda de armas que había al otro lado de la ciudad. Era un objetivo aún más arriesgado. Sabíamos que otros habrían tenido la misma idea, pero nuestro pequeño arsenal se estaba agotando peligrosamente. La sensación de vulnerabilidad era como un peso constante sobre nuestros hombros. Dependíamos de esas pocas balas para mantener a raya a un mundo que quería devorarnos. Mis noches estaban llenas de pesadillas en las que me quedaba sin munición en el peor momento posible. La tienda de armas había sido completamente vaciada, como esperábamos, pero Ray, con su pasado en el ejército, sabía que esos lugares a menudo tenían un almacén oculto o una trastienda reforzada. Encontramos una puerta de acero en la parte de atrás, cerrada con varios cerrojos. Nos llevó casi una hora abrirla, haciendo un ruido infernal que nos puso los nervios de punta. Cada golpe del martillo contra el cincel era una invitación a todos los muertos de la zona. Estaba empapado en sudor, no por el esfuerzo, sino por la pura tensión de esperar un ataque que podía llegar en cualquier segundo. Dentro encontramos lo que buscábamos. No mucho, pero suficiente. Un par de rifles de caza, algunas escopetas y, lo más importante, varias cajas de munición de distintos calibres. Mientras cargábamos las armas oímos algo. Un ruido rítmico, metálico. Provenía de la puerta de al lado. Era una comisaría de policía abandonada. La curiosidad, o quizás la estupidez, nos pudo. Forzamos la entrada y encontramos el origen del ruido. Una bandera golpeando contra su asta en el tejado movida por el viento. Pero el descubrimiento más importante estaba en el interior. La comisaría estaba casi intacta. La habían evacuado con prisa. En la armería quedaban algunas armas cortas y chalecos antibalas. Las celdas eran seguras. El edificio era de ladrillo y hormigón, fácilmente defendible. En ese momento nació la idea del Reduto 2. No era solo un alijo de armas, era un plan de contingencia, un lugar al que podríamos retirarnos si el Walmart caía. Tener una segunda opción, un plan B, nos dio un respiro psicológico que no habíamos tenido desde el principio. Era una pequeña póliza de seguro contra el fin del mundo. Por primera vez en mucho tiempo sentí una pizca de algo que se parecía a la esperanza. Transportar el botín de vuelta fue un desafío logístico. Teníamos más de lo que podíamos cargar cómodamente, lo que nos hacía lentos y vulnerables. Dividimos el viaje en 2 etapas, escondiendo la mitad del equipo en un edificio abandonado a mitad de camino y volviendo a por él al día siguiente. Esos viajes pusieron a prueba nuestra resistencia física y mental. El cuerpo me dolía por el peso y la falta de descanso, pero era la tensión mental lo que realmente agotaba. La constante vigilancia, el miedo a una emboscada, la responsabilidad de no fallar. El mundo se había reducido a eso, un paso tras otro, con los ojos siempre abiertos. La existencia del Reduto 2 se mantuvo en secreto para la mayoría de los habitantes del Walmart. Solo el consejo y unos pocos de confianza lo sabían. No era por desconfianza, sino por seguridad. Cuanta menos gente supiera de su existencia, menos probable era que la información cayera en manos equivocadas, ya fuera por accidente o bajo coacción. En este nuevo mundo la información era un arma tan valiosa como una bala. Cada secreto era una capa más de protección, pero guardar secretos también crea una distancia, una barrera invisible entre los que saben y los que no. La amenaza de otros supervivientes se volvió más real. No eran solo grupos, desesperados como el de la farmacia.
Empezamos a ver señales de grupos más organizados. Un día, desde la torre de vigilancia que habíamos construido en el tejado, vimos a un pequeño grupo observándonos con prismáticos desde la distancia. No se acercaron, no hicieron ningún gesto hostil, simplemente observaron. Estudiaron nuestras defensas, nuestros movimientos, nuestros horarios. La sensación de ser cazado, de estar bajo un microscopio, era profundamente inquietante. El enemigo ya no era solo la horda sin mente, ahora tenía un rostro, una inteligencia. Esos observadores empezaron a probar nuestras defensas, pequeñas cosas. Una noche cortaron una de las alambradas que habíamos puesto en el perímetro exterior. No intentaron entrar, solo querían ver cuánto tardábamos en darnos cuenta y repararla. Otra vez crearon una distracción en el lado oeste del edificio, un incendio pequeño y controlado para ver cómo respondíamos, cuánta gente movilizábamos, desde dónde salíamos. Estaban recopilando información, preparándose para algo. La paranoia se instaló en el refugio. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un posible ataque. Los conflictos internos aumentaron con la presión externa. La gente estaba asustada, nerviosa. Las discusiones por la comida, por los turnos de guardia, por el espacio, se hicieron más frecuentes. Algunos empezaron a cuestionar las decisiones del consejo, a acusarnos de acaparar el poder o de no hacer lo suficiente para protegerlos. El miedo sacaba a lo peor de algunas personas. La unidad que tanto nos había costado construir empezaba a resquebrajarse por los bordes. Sentía cómo la tensión se podía cortar con un cuchillo, una electricidad estática que amenazaba con descargar en cualquier momento. Para hacer frente a esto, Camille propuso la creación de un comité de emergencia, un grupo más amplio con representación de diferentes áreas del refugio que se activaría solo en caso de una amenaza directa. La idea era que las decisiones críticas no recayeran solo en 3 personas. Daría a más gente un sentido de responsabilidad y participación. Ray se opuso al principio, argumentando que en una crisis se necesita una cadena de mando clara, no un debate. Pero al final, la lógica de Camille prevaleció. Necesitábamos que todos remaran en la misma dirección, y para eso todos debían sentir que sostenían un remo. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, llegó sin previo aviso. Fue una tarde tranquila. Estaba en el almacén, haciendo inventario, cuando un destello de luz iluminó el interior a través de las claraboyas del techo. Fue una luz antinatural, de un color verdoso y enfermizo. Segundos después, el suelo tembló bajo mis pies, un temblor profundo y sordo que hizo vibrar las estanterías. Corrimos al tejado. A lo lejos, en dirección a la zona industrial, una columna de humo negro y espeso se elevaba hacia el cielo. Era la planta química. Había explotado. No le dimos importancia al principio. Más allá del Illinoisian espectáculo. Estaba lo suficientemente lejos como para no afectarnos directamente, o eso creíamos. Pero en los días siguientes empezamos a notar un cambio. El aire olía diferente, un olor metálico y acre que se pegaba a la garganta. Y luego notamos el cambio en ellos. Los infectados, los que aparecían por nuestra zona, se comportaban de forma distinta. Parecían más centrados, más resistentes. Seguían siendo lentos, pero ahora tenían una determinación que antes no poseían. El instinto ciego había sido reemplazado por algo más, algo peor. Los llamamos clase pluma. El nombre se le ocurrió a Camille por la forma en que la nube tóxica se había extendido como una pluma gris sobre la ciudad. Estos nuevos infectados no se distraían tan fácilmente. Podías hacer un ruido a su lado y si estaban fijados en un objetivo lo ignoraban. Eran más difíciles de abatir. Un solo golpe en la cabeza ya no siempre era suficiente. Parecían ignorar el dolor, el daño, con una tenacidad aterradora. Observarlos a través de los prismáticos era como ver una versión actualizada y mejorada de nuestra peor pesadilla. Mi pulso se aceleraba cada vez que veía a uno de ellos. Descubrimos su verdadera nueva habilidad casi por accidente. Uno de nuestros generadores auxiliares, el que usábamos para la valla electrificada exterior, tenía un fallo y producía un zumbido bajo pero constante. No nos habíamos dado cuenta hasta que vimos que un grupo de clase pluma se había congregado junto a esa sección de 1900. La valla. No atacaban, simplemente se quedaban allí, como atraídos por el sonido monótono. Hicimos una prueba. Pusimos un altavoz a distancia con un tono continuo. La reacción fue inmediata. Todos los clase pluma de la zona se dirigieron hacia él en línea recta, ignorando todo lo demás. Eran atraídos por los sonidos continuos. Esta nueva debilidad era también su mayor fortaleza. Si alguien o algo creaba un sonido lo suficientemente fuerte y constante, podía dirigirlos. Podía crear una horda sin voluntad y apuntarla como un arma. La idea nos heló la sangre. El control sobre el sonido se convirtió en nuestra principal prioridad.
El silencio se volvió sagrado. Implementamos reglas estrictas. No hablar en voz alta cerca de las paredes exteriores. Acolchar las puertas para que no hicieran ruido al cerrarse. Movernos con zapatos de suela blanda. Vivíamos en un estado de sigilo permanente, como ratones escondidos en las paredes de una casa llena de gatos. Y entonces ocurrió lo inevitable. A kilómetros de distancia, en los antiguos patios de maniobras del ferrocarril, algo falló. Quizás un mecanismo oxidado, quizás un cuerpo cayendo sobre un panel de control. No lo sabíamos. Lo único que sabíamos era el resultado. La sirena de un tren se quedó atascada. Un sonido agudo, penetrante y sobre todo continuo. Atravesaba la ciudad día y noche, una nota interminable que era la banda sonora de nuestro apocalipsis. Y para los clase pluma era una llamada. Un faro que los atraía a todos, hacia un mismo punto. Desde nuestro puesto de vigilancia, observamos con horror cómo se formaba. Pequeños grupos de infectados, tanto normales como clase pluma, empezaron a moverse en la misma dirección, hacia el origen del sonido. Los clase pluma actuaban como pastores, su movimiento decidido arrastraba a los más lentos y desorientados. Se fusionaban, creando ríos de muertos vivientes que confluían en una única y masiva corriente. Estábamos viendo nacer una superhorda, y el camino más directo desde gran parte de la ciudad hasta la sirena del tren pasaba desafortunadamente justo por nuestro Walmart. El pánico que se apoderó del refugio fue casi tan peligroso como la propia horda. La gente lloraba, gritaba, algunos querían huir. El comité de emergencia se reunió en una sesión continua. Tuvimos que tomar las decisiones más difíciles de nuestras vidas. Huir era imposible. La horda cubría todas las rutas de escape. La única opción era quedarnos y luchar. Usar nuestro conocimiento sobre la nueva debilidad de los infectados en nuestra contra. Íbamos a combatir el sonido con sonido. Era nuestra única oportunidad. Mi cuerpo entero temblaba, pero no por el miedo, sino por una extraña y febril concentración. No había tiempo para el pavor. Pasamos las siguientes 48 horas en una actividad frenética. Preparamos nuestras defensas. Colocamos altavoces en puntos estratégicos alrededor del edificio, conectados por cable a una consola central desde la que podíamos controlar qué se reproducía y dónde. Preparamos barricadas de fuego, zanjas llenas de material inflamable, listas para ser encendidas. Cada persona tenía una tarea, un puesto, un propósito. La inminencia de la muerte nos unió de una forma que la supervivencia diaria nunca había logrado. No había discusiones, no había quejas, solo trabajo y espera. Verla llegar fue como observar un desastre natural en cámara lenta. Primero fue un murmullo en el horizonte, luego una mancha oscura que crecía y se extendía. Finalmente pudimos distinguirlos, cientos, luego miles, un mar de cuerpos en movimiento. Un océano de muerte que se arrastraba inexorablemente hacia nosotros. El sonido de sus gemidos combinados era un rugido bajo y constante que hacía vibrar el aire. Desde el tejado el espectáculo era a la vez hipnótico y aterrador. Era la imagen del fin del mundo y nosotros estábamos en primera fila. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, activamos nuestro plan. Encendimos el primer altavoz al oeste con un tono de baja frecuencia. Una parte de la horda, como un banco de peces, se desvió hacia el sonido. Luego activamos otro al este con un ruido blanco. Otra sección se separó. Estábamos dividiendo sus fuerzas, desangrando a la bestia poco a poco. Encendimos las zanjas de fuego creando muros de llamas que los obligaron a rodearnos, a pasar de largo. Funcionaba. Por un momento creí que íbamos a lograrlo sin una sola baja, pero la presión era demasiada. Una de las barricadas en la entrada de carga, la que habíamos reforzado después del ataque de los saqueadores, empezó a ceder. La masa de cuerpos que empujaba contra ella era implacable. El metal gemía, se deformaba. Oímos un crujido espantoso seguido del sonido de metal retorciéndose. Y luego, el silencio. Un silencio de un segundo que fue más aterrador que todo el ruido anterior. La barricada había caído. La horda estaba dentro. El corazón se me detuvo. El plan había fallado. Ahora solo quedaba sobrevivir al caos que se nos venía encima. El entrenamiento, los simulacros, todo eso se activó por puro instinto. Nadie gritó por el comunicador. La orden fue clara. Brecha en carga. Protocolo corredor activado. Nos retiramos a nuestras posiciones defensivas internas. Habíamos convertido los pasillos principales en corredores de la muerte. Estanterías volcadas creaban cuellos de botella donde podíamos concentrar el fuego. Los primeros infectados que entraron se encontraron en un laberinto, diseñado para matarlos. El sonido de los disparos resonaba en el interior del edificio, una sinfonía mortal que se mezclaba con los gemidos de los muertos. La batalla fue brutal, desesperada y a corta distancia. Luchábamos por cada pasillo, por cada metro de terreno.
El olor a pólvora, sangre y podredumbre llenaba el aire. Vi a gente que conocía, gente con la que había compartido las escasas comidas, caer. Vi actos de valentía increíbles y momentos de terror puro. El plan era aguantar, hacerlos, sangrar, pero sabíamos que no podíamos ganar una guerra de desgaste. Eran demasiados. Estábamos perdiendo terreno. Nos empujaban hacia el centro de la tienda, nuestro último reducto. La desesperación era una bilis amarga en el fondo de mi garganta. Fue entonces cuando Camille y yo tomamos la decisión más arriesgada de todas. Mientras Ray y el resto contenían la brecha, un pequeño equipo saldría por una escotilla de emergencia en el tejado, se dirigiría al reducto 2 y crearía una distracción Lopaz suficientemente grande como para atraer a la horda que nos asediaba. Era una misión suicida. Las calles estaban plagadas de los rezagados de la horda, pero era nuestra única carta. Miré a Camille, su rostro sucio y tenso, y vi la misma determinación desesperada que sentía yo. Asentimos. Era hora de jugar nuestra última mano. La escotilla del tejado se abrió con un chirrido que pareció resonar por toda la ciudad. Salir fue como entrar en un mundo diferente. Abajo, en la tienda, la batalla era un caos de ruido y furia contenida. Aquí arriba, el aire nocturno era frío y el único sonido era el rugido lejano de la horda y la sirena del tren, un lamento interminable. Éramos 4, Camille, yo y 2 de los mejores exploradores de Ri, Marco y Elena. Nos deslizamos por una escalera de servicio en la pared trasera, cada peldaño metálico un posible anuncio de nuestra presencia. Mis manos, cubiertas de mugre, se aferraban al metal helado y cada músculo de mi cuerpo gritaba en protesta por la tensión. El suelo era un campo de minas. Los infectados rezagados deambulaban por el aparcamiento, atraídos por el ruido del interior pero confundidos, sin una dirección clara. Nos movimos en cuclillas, utilizando los coches abandonados como cobertura. El olor era insoportable, una mezcla de descomposición y la humareda aceitosa de nuestras barricadas de fuego. Vi el rostro de un infectado a través de la ventanilla rota de un coche, con la mandíbula desencajada y los ojos vacíos. Por un instante pareció mirarme directamente. Contuve la respiración, el corazón amenazando con salírseme del pecho, hasta que su atención se desvió hacia otro sonido lejano. El plan era seguir las antiguas vías de servicio, un laberinto de callejones traseros que conocíamos de nuestras misiones de suministro. Era la ruta más larga hacia el reducto 2, pero también la más segura, o eso esperábamos. Cada paso era un cálculo de riesgo, un trozo de cristal bajo la bota, una lata de refresco abandonada, cualquier cosa podía delatarnos. Avanzábamos en silencio, comunicándonos con gestos sutiles, los ojos escudriñando constantemente las sombras. Sentía el sudor frío recorrer mi espalda a pesar del frío de la noche. La adrenalina me mantenía en marcha, pero sentía que mis reservas de energía se agotaban a cada paso. Tuvimos un encuentro cercano en el callejón detrás de una vieja lavandería. Un pequeño grupo de ellos, 5 o 6, bloqueaba el paso. Estaban agrupados alrededor de algo que no pudimos ver, gimiendo y arañando el suelo. No podíamos arriesgarnos a un enfrentamiento. Retrocedimos sin hacer ruido y tomamos un desvío que nos obligó a cruzar una calle principal a la vista de todos. Fueron los 30 segundos más largos de mi vida. Corrimos agachados de un coche a otro, esperando en cualquier momento oír el grito que alertaría a todos los muertos de la zona de nuestra presencia. Mis pulmones ardían, pidiendo un aire que no me atrevía a tomar. Llegar a la comisaría fue como llegar a un oasis. Las paredes de ladrillo parecían la estructura más sólida del mundo. La puerta que habíamos forzado seguía abierta, un oscuro bostezo que prometía un refugio temporal. Entramos uno a uno, y Marco cerró la pesada puerta de acero tras nosotros. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue el más tranquilizador que había oído en mi vida. Por un momento nos permitimos apoyarnos contra las paredes frías, jadeando, intentando recuperar el aliento y calmar el temblor de nuestros cuerpos. Pero no había tiempo para descansar. El reloj corría en nuestra contra. Nuestra gran idea para la distracción eran los coches patrulla. Había 3 en el aparcamiento de la comisaría. Si podíamos hacer funcionar sus sirenas, todas a la vez, crearíamos un foco de ruido lo suficientemente potente como para atraer a la horda. Era una solución simple, casi estúpida, pero era lo único que se nos ocurrió. Mientras Camille y Elena vigilaban desde las ventanas del piso de arriba, Marco y yo nos los pusimos a trabajar. La tensión de la misión se transformó en una concentración febril. Cada cable que conectábamos, cada batería que puenteábamos, era un paso más para salvar a nuestros amigos. Encontramos las llaves en el tablero de control de la sala de guardia. 2 de los coches arrancaron, sus motores tosiendo y escupiendo humo antes de estabilizarse con un ralentí tembloroso. El tercero tenía la batería muerta, pero pudimos conectarle los cables de las sirenas a la batería de uno de los otros coches. El plan no era moverlos,
sino anclarlos como balizas de sonido. Rompimos las ventanillas para pasar los cables. Nuestras manos temblaban tanto por el frío como por los nervios, pero no cometimos ningún error. El miedo te puede paralizar o te puede hacer increíblemente preciso. Cuando todo estuvo listo, nos reunimos en la sala de control del segundo piso. Desde allí teníamos una vista parcial de la calle que llevaba al Walmart. Usando los prismáticos podía ver el caos, la luz de las linternas moviéndose frenéticamente dentro de la tienda, el flujo constante de cuerpos entrando por la brecha. Estaban perdiendo. Podía sentirlo, incluso a esa distancia. «Es ahora o nunca», dijo Camille con la voz ronca. Cogí el pequeño walkie-talkie que habíamos usado para coordinarnos. «Elena, Marco, listos». La respuesta fue un simple chasquido en la radio. Activamos las sirenas. El efecto fue instantáneo y aterrador. El aullido combinado de los 3 coches patrulla cortó la noche. Era un sonido ensordecedor, una llamada de atención imposible de ignorar. Inmediatamente los infectados que deambulaban cerca de la comisaría se giraron al unísono como marionetas movidas por el mismo hilo. Sus gemidos cambiaron, volviéndose más agudos, más excitados. Empezaron a moverse hacia nosotros, primero lentamente, luego con una determinación renovada. Habíamos encendido el faro y ahora todas las polillas venían hacia nuestra luz. La espera fue una tortura. Nos pegamos a las ventanas, observando, conteniendo la respiración. ¿Funcionaría? ¿Sería suficiente para desviar una marea de miles? Durante los primeros minutos no pareció haber ningún cambio en la masa principal. Seguían presionando el Walmart indiferentes a nuestro ruido. La desesperación empezó a filtrarse, una sensación helada en mis entrañas. ¿Habíamos condenado a nuestros amigos y a nosotros mismos por nada? Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Camille puso una mano en mi hombro, un gesto que era a la vez de consuelo y de firmeza. Y entonces lo vimos. Fue sutil al principio. Un cambio en el borde de la horda. Unas pocas docenas de infectados, los que estaban en la periferia, se detuvieron. Giraron sus cabezas como si escucharan algo a lo lejos. Luego empezaron a separarse del grupo principal, moviéndose lentamente en nuestra dirección. Fue como ver una grieta formarse en un glaciar, lenta pero imparable. Luego la grieta se ensanchó. Cientos y luego miles empezaron a girar. El gran organismo de la horda estaba cambiando de rumbo. Estaba funcionando. Una risa ahogada, histérica, escapó de mis labios. El espectáculo fue terrible y magnífico. La marea de muertos se desvió. Dejaron de presionar el Walmart y comenzaron un lento y pesado peregrinaje hacia nuestra posición. Podíamos oír el rugido creciente a medida que se acercaban, un sonido que vibraba en el suelo, en las paredes, en nuestros huesos. Habíamos salvado el refugio, pero nos habíamos puesto en el centro de la diana. La sensación de triunfo fue barrida casi instantáneamente por una nueva oleada de terror puro y primario. Ahora el monstruo venía por nosotros. La voz de Rey sonó en la radio, entrecortada por la estática. «Javier, Camille, ¿qué habéis hecho?» Su voz sonaba incrédula. «Se están retirando. Se están yendo. Funcionó». Oír su voz, oír el alivio en ella, fue como un bálsamo. «Aguantad ahí fuera, Rey», le contestó Camille, su propia voz temblando. «Ligeramente. Asegurad la brecha. Nosotros nos encargaremos de esto». Cortó la comunicación. No había nada más que decir. Nuestra parte de la misión estaba cumplida. Ahora empezaba la segunda parte, sobrevivir a nuestro propio éxito. Corrimos por la comisaría como locos, atrancando las puertas, reforzando las ventanas con escritorios metálicos, archivadores, cualquier cosa pesada que pudiéramos mover. El edificio era sólido, pero no inexpugnable. La primera oleada de infectados llegó a los coches patrulla. Los rodearon, golpeando el metal, arañando las ventanillas, atraídos por el origen exacto del sonido. Ignoraron el edificio por el momento, pero sabíamos que no duraría. Una vez que destruyeran los coches, nosotros seríamos el siguiente objetivo. El sonido de los cuerpos golpeando el metal era un tambor constante que marcaba el tiempo que nos quedaba. Desde el tejado veíamos cómo la calle principal se convertía en un río de cuerpos. Era un flujo interminable. No había forma de luchar contra eso. Éramos 4 personas atrapadas en una isla de ladrillo en medio de un océano de muertos. La única ventaja era que la mayoría de la horda simplemente pasaría de largo, siguiendo el sonido de la lejana sirena del tren una vez que el nuestro se apagara. Pero la mayoría no significaba todos. Muchos se quedarían, atraídos por nuestra presencia, atrapados en la órbita de nuestra pequeña fortaleza. El primer coche patrulla se silenció. Lo habían destrozado. Los infectados, frustrados por la pérdida del sonido, empezaron a buscar una nueva fuente. Y nos encontraron.
Los primeros golpes en la puerta principal sonaron como martillazos, luego en las ventanas del primer piso. Estábamos oficialmente bajo asedio. Nos refugiamos en el segundo piso bloqueando la escalera. Era nuestra última línea de defensa. El sentimiento de claustrofobia era abrumador. Las paredes parecían encogerse a nuestro alrededor. Pasamos el resto de la noche y todo el día siguiente atrapados. Allí, el sonido de los golpes y arañazos era constante, un recordatorio perpetuo de lo que nos esperaba si cometíamos un solo error. Racionamos la poca agua y la única barrita de cereales que llevábamos. El agotamiento era total, pero dormir era imposible. Nos turnábamos para vigilar, aunque no había mucho que ver salvo las paredes y las barricadas que habíamos construido. La conversación murió. Solo quedaba el silencio tenso entre nosotros y el ruido incesante del exterior. Cuando el flujo principal de la horda finalmente pasó, el número de infectados alrededor de la comisaría disminuyó. No se fueron todos, pero la presión bajó. Quedaban quizás unas pocas docenas, los más persistentes, los que se habían quedado atrapados en nuestra pequeña zona. Esperamos otras 12 horas hasta que el silencio fue casi total, roto solo por gemidos esporádicos. Decidimos que era el momento de intentar volver. La idea de salir a esas calles de nuevo me revolvía el estómago. El viaje de vuelta fue casi tan tenso como la ida. Tuvimos que eliminar a varios de los rezagados que bloqueaban nuestra salida. Lo hicimos en silencio, con cuchillos y la palanca de Marco. Cada muerte era un esfuerzo agotador y sucio. El paisaje urbano estaba transformado. Las calles estaban cubiertas de una alfombra de cuerpos, los restos de la parte de la horda que había sido destruida en el asalto al Walmart. El hedor era nauseabundo. Caminar por nuestra ciudad se había convertido en un paseo por el infierno. Ver el Walmart de nuevo fue un shock. El exterior estaba destrozado, las barricadas rotas, las paredes manchadas de sangre y humo. Parecía un animal herido, pero seguía en pie. Una luz parpadeaba en la torre de vigilancia. Nos habían visto. Una de las persianas metálicas laterales se levantó unos centímetros, lo suficiente para que pudiéramos deslizarnos por debajo. La cara de Ray, cuando nos vio entrar, era una mezcla de alivio y agotamiento extremo. No hubo abrazos, solo un asentimiento. Habíamos vuelto. El interior de la tienda era una zona de guerra. Los pasillos estaban llenos de escombros, estanterías volcadas y los cuerpos de los infectados que habían logrado abatir. El suelo estaba resbaladizo por la sangre. El aire olía a muerte, pero la gente, nuestros amigos, estaban vivos, cansados, heridos, traumatizados, pero vivos. Nos contaron la historia de las últimas horas de la batalla, cómo la marea había cambiado cuando la horda se retiró, cómo habían podido asegurar la brecha y eliminar a los que habían quedado dentro. Pero la victoria tenía un precio muy alto. Habíamos perdido a 7 personas, incluyendo a Shiloh. Marcus, el que había sido mordido, estaba bien. La herida no se había infectado. Pero otros no habían tenido tanta suerte. La enfermería improvisada estaba llena de heridos. El coste en munición había sido catastrófico. Estábamos prácticamente a cero. El combustible para el generador se había agotado casi por completo para mantener las luces durante el asalto. Habíamos sobrevivido a la batalla, pero no estábamos seguros de poder sobrevivir a la paz que le seguiría. Esa noche nadie celebró. El ambiente era sombrío. Nos sentamos entre los escombros de nuestro hogar, comiendo en silencio. Habíamos mirado al abismo y el abismo nos había devuelto la mirada. Estábamos vivos, sí, pero una parte de nosotros había muerto en esos pasillos. La sensación no era de triunfo, sino de una profunda y amarga fatiga. Sabíamos que habíamos ganado un respiro, pero la guerra estaba lejos de terminar, y nosotros estábamos más débiles y más expuestos que nunca. La verdadera lucha, la de la reconstrucción, no había hecho más que empezar. El consejo se reunió a la mañana siguiente, no en la sala de reuniones, sino de pie, en medio del pasillo principal devastado. No había tiempo para formalidades. La situación era crítica. La conclusión fue unánime y brutal. Las viejas reglas ya no servían. El mundo había cambiado con la explosión. Los enemigos habían evolucionado. Y si queríamos sobrevivir, nosotros también teníamos que hacerlo. Necesitábamos ser más duros, más disciplinados, más silenciosos. La era de la defensa pasiva había terminado. La primera nueva regla fue la más dura: el silencio absoluto. El sonido era nuestro mayor enemigo. Se prohibió cualquier ruido innecesario. Las conversaciones se mantenían en susurros. Se establecieron horas de silencio durante el día y la noche en las que toda actividad cesaba. Nos movíamos como espectros por nuestra propia casa.
El Walmart, que una vez fue un bullicioso refugio, se convirtió en un monasterio silencioso y tenso, donde cada crujido del suelo era una posible sentencia de muerte. El racionamiento se volvió extremo. Con el generador fuera de servicio la mayor parte del tiempo, la comida refrigerada se convirtió en un lujo del pasado. Nuestra dieta se basó en latas frías y alimentos secos. El agua se hervía en pequeñas cantidades sobre fuegos cuidadosamente controlados y ventilados. Cada recurso se contaba, se medía, se asignaba con una precisión obsesiva. El hambre se convirtió en un compañero constante, un recordatorio de lo frágil que era nuestra existencia. Mi trabajo de logística pasó de ser importante a ser la clave de nuestra supervivencia. La seguridad también cambió. Ya no podíamos depender de las armas de fuego. La munición era un tesoro que solo se usaría en la más extrema de las emergencias. Ray organizó entrenamientos intensivos en combate cuerpo a cuerpo y con armas silenciosas, arcos improvisados, lanzas, ballestas que construimos con piezas de la sección de deportes. Nos convertimos en cazadores silenciosos, en guerreros de las sombras. El cambio fue difícil. Estábamos acostumbrados al poder de la pólvora. Ahora teníamos que confiar en nuestros músculos, en nuestro ingenio y en nuestro valor. La dinámica del grupo se alteró profundamente. El trauma compartido nos unió más, pero el estrés y las privaciones también crearon nuevas fisuras. La disciplina férrea era necesaria, pero rozaba la tiranía. Ray se volvió más duro, más inflexible. Camille luchaba por mantener la moral, por recordarnos que éramos humanos, no solo máquinas de supervivencia. Yo estaba en el medio intentando equilibrar la necesidad de orden con la compasión. La carga de las decisiones pesaba sobre nosotros como una losa. Empezamos a ver el Walmart de otra manera. Ya no era una fortaleza, un castillo, era una trampa. Era grande, ruidoso por naturaleza, difícil de defender sin los recursos que habíamos perdido. La idea del Reducto 2, que antes era un simple plan de contingencia, empezó a ganar fuerza. Era más pequeño, más defendible, más adecuado para un grupo reducido y silencioso como en el que nos habíamos convertido. La conversación sobre abandonar nuestro hogar, el lugar por el que tanto habíamos luchado, comenzó a surgir en susurros. Me encontré pasando horas en el tejado mirando la ciudad en ruinas. El humo de la planta química se había disipado, pero su legado permanecía. Había envenenado el mundo, lo había cambiado para siempre. Ya no luchábamos contra una plaga, luchábamos contra un ecosistema mutado, uno en el que nosotros ya no éramos la especie dominante, éramos la presa, y teníamos que aprender a pensar como una presa para poder sobrevivir, escondernos, movernos en silencio, ser más listos que el cazador. Recuerdo una conversación con Ray durante una de esas noches en el tejado. La sirena del tren seguía sonando a lo lejos, un recordatorio constante. Este lugar, dijo refiriéndose al Walmart, fue la respuesta correcta para el problema de ayer. No estoy seguro de que lo sea para el de mañana. No le respondí. No era necesario. Ambos sabíamos que tenía razón. El mundo se movía más rápido que nosotros, y si no nos adaptábamos nos extinguiríamos. La supervivencia no era estática, era un baile constante con la muerte. Fue en ese momento de sombría reflexión cuando lo entendí. La verdadera fortaleza nunca había sido el edificio. No eran las paredes de hormigón, ni las estanterías llenas de comida. Esas cosas nos habían dado tiempo nada más. La verdadera fortaleza éramos nosotros, nuestra capacidad para cambiar, para aprender, para tomar decisiones imposibles y vivir con ellas, nuestra voluntad de salir en una misión suicida para salvar al resto, nuestra disciplina para vivir en silencio y con hambre. El edificio podía caer, pero mientras esa capacidad de adaptación siguiera viva, nosotros también lo estaríamos. A pesar de la oscuridad, esa idea me dio una extraña sensación de paz. Ya no sentía el pánico de perder nuestro refugio. El refugio no era un lugar, era un estado mental. Era el vínculo inquebrantable entre las personas que habían luchado y sangrado juntas. Podíamos perder el Walmart, podíamos perderlo todo, pero mientras nos tuviéramos los unos a los otros, mientras mantuviéramos esa feroz y desesperada voluntad de adaptarnos, tendríamos una oportunidad. Y en este mundo, una oportunidad era lo único por lo que merecía la pena seguir luchando. Así que aquí estamos ahora, viviendo en las ruinas de nuestra victoria, más pobres, más débiles, pero también más sabios. El futuro es una página en blanco y el miedo sigue siendo nuestro compañero de cama. Pero ya no es el miedo paralizante del principio. Es un miedo afilado, un miedo que te mantiene despierto, que te hace revisar las cerraduras 2 veces, que te obliga a ser mejor, más fuerte, más silencioso. Es el miedo que nos mantiene vivos y con él seguiremos adelante, un día silencioso a la vez.
La sirena del tren se ha convertido en parte del paisaje sonoro, un ruido de fondo que a veces casi olvidamos, pero nunca del todo. Es un recordatorio de la horda, de la batalla, de lo que perdimos, y un recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando no nos queda otra opción. Nos recuerda que el mundo ha cambiado y que la única forma de sobrevivir es cambiar con él o ser borrado por la marea. Y nosotros hemos elegido cambiar, hemos elegido sobrevivir, hemos empezado a fortificar el Reducto 2 en secreto, moviendo pequeños alijos de suministros en las noches sin luna. Es un trabajo lento y peligroso, pero necesario. Estamos construyendo nuestro próximo nido, uno más pequeño, más discreto, más adecuado a la nueva realidad. No sabemos cuándo tendremos que hacer la mudanza, pero cuando llegue el momento estaremos preparados. La preparación, la anticipación es todo lo que nos queda. Planificar para el peor de los casos se ha convertido en nuestra forma de vida. La pregunta que te hice al principio, refugio seguro sin recursos o lugar expuesto lleno de ellos. Ahora sé la respuesta. Es una pregunta trampa. Ninguna de las dos opciones es correcta. La única respuesta es la adaptabilidad. Es tomar lo mejor de ambos lugares. Es saber cuándo quedarse y cuándo correr. Es convertir un lugar expuesto en uno seguro y saber cómo encontrar recursos donde parece no haberlos. No se sienta allí. Trata del lugar. Se trata de la gente que está en él y de su voluntad de no rendirse nunca. Aún no hemos abandonado el Walmart. Sigue siendo nuestro hogar, lleno de fantasmas y recuerdos. Cada pasillo cuenta una historia. Cada abolladura en la pared es una cicatriz de batalla. Es difícil pensar en dejarlo atrás, pero sabemos que el apego emocional es un lujo que no podemos permitirnos. La supervivencia exige pragmatismo, y el pragmatismo nos dice que nuestros días aquí están contados. Solo estamos esperando la señal correcta o la incorrecta. Mientras tanto vigilamos, escuchamos, aprendemos, observamos a los clase pluma desde la distancia, estudiamos sus patrones, sus debilidades. Cada pedazo de conocimiento es una nueva arma en nuestro arsenal. Nos hemos convertido en estudiosos del apocalipsis, en científicos de la supervivencia. Ya no somos las víctimas asustadas del principio, somos supervivientes y vamos a seguir siéndolo, cueste lo que cueste, porque eso es lo que hacemos. Nos adaptamos y sobrevivimos. La vida en el Walmart silencioso era una forma de locura controlada. Nos comunicábamos con un lenguaje de susurros y miradas. Aprendimos a movernos por los pasillos sin que las suelas de nuestros zapatos emitieran el más mínimo sonido. Los carritos de la compra, antes herramientas de abastecimiento, ahora eran monstruos ruidosos que permanecían encadenados y en silencio. Para transportar cosas usábamos mochilas o las llevábamos en brazos. Cada puerta que se abría, cada lata que se colocaba en una estantería, se hacía con una lentitud y un cuidado exasperantes. El tiempo parecía haberse ralentizado, atrapado en el ámbar de nuestro miedo al sonido. El efecto psicológico fue devastador. El silencio constante, en lugar de traer paz, amplificaba cada pequeño ruido interior. El latido de tu propio corazón, el zumbido en tus oídos, los pensamientos oscuros que daban vueltas en tu cabeza sin la distracción de una conversación. La gente se volvió más introvertida, más aislada. Veía a supervivientes sentados solos en medio de un pasillo, con la mirada perdida, atrapados en sus propias prisiones mentales. Camille hacía lo que podía, organizando actividades silenciosas como partidas de ajedrez o sesiones de lectura, pero era un dique de contención muy frágil contra un océano de desesperación. Las misiones de abastecimiento se transformaron por completo. Ya no eran operaciones de fuerza bruta, sino ballets mortales. El objetivo era encontrar lugares pequeños y olvidados que los grandes grupos de saqueadores hubieran pasado por alto. Una pequeña farmacia de barrio, el almacén de una consulta de dentista, la despensa de un restaurante cerrado. Nos movíamos en grupos de no más de 3 personas, equipados con armas cuerpo a cuerpo y, como mucho, una pistola con un silenciador improvisado que apenas funcionaba. El objetivo era entrar y salir sin dejar rastro, sin hacer un solo ruido que pudiera alterar el precario equilibrio del mundo exterior. Recuerdo una de esas misiones a una pequeña tienda de ultramarinos a unas 20 manzanas. Necesitábamos sal, un recurso tan básico, tan estúpido, pero vital para conservar la poca carne que podíamos conseguir y para hacer la comida mínimamente comestible. Fuimos Marco, Elena y yo. Entramos por una ventana trasera que estaba rota. El interior olía a rancio y a polvo. Nos movimos entre las estanterías como sombras. La tensión era tan densa que podía sentirla en mi piel, un hormigueo constante. Cada crujido del suelo de madera bajo mis pies era como un grito en la quietud. Encontramos la sal, y también a uno de ellos. Estaba atrapado en el pequeño baño del personal, golpeando la puerta a intervalos regulares, un sonido sordo y rítmico.
Podríamos haberlo dejado allí. Era lo más seguro. Pero el sonido, por bajo que fuera, era un riesgo. Un riesgo de que otro infectado lo oyera y se acercara. Tomamos la decisión en silencio, con una simple mirada. Marco abrió la puerta a una rendija. Elena le clavó una lanza improvisada en el cráneo. Fue rápido, silencioso y brutalmente eficiente. Pero el acto de matar, incluso a uno de ellos, nunca se volvía fácil. Siempre dejaba una mancha fría en el alma. Fue Rebeca, la que antes había cuestionado el liderazgo del consejo, quien propuso la idea del comercio. Era una idea radical, peligrosa. Abrir una ventana al mundo exterior, invitar a extraños a nuestro perímetro. Ray se opuso frontalmente. Para él, cada extraño era una amenaza existencial, un troyano que podía destruirnos desde dentro. Su argumento era simple y lógico. No podíamos confiar en nadie. El riesgo de una traición o una emboscada era demasiado alto. En su mente, los muros que nos rodeaban no eran solo para mantener a los muertos fuera, sino también a los vivos. Pero Rebeca y Camille argumentaron con una lógica diferente. Dijeron que el aislamiento total también era una forma de suicidio lento. Los recursos se agotarían tarde o temprano. El comercio controlado, en un lugar neutral y con reglas estrictas, podría darnos acceso a cosas que no podíamos encontrar y nos proporcionaría información. Saber dónde se movían otros grupos, dónde había zonas de peligro, qué rutas eran seguras. La información era supervivencia. El debate en el consejo fue el más acalorado que habíamos tenido. Al final, con el voto decisivo de Rie en contra, la propuesta se aprobó por la mínima. El puesto de comercio era un ejercicio de paranoia planificada. Lo establecimos en la esquina, más alejada del aparcamiento, con una clara línea de tiro desde nuestras torres de vigilancia. Las reglas eran inflexibles. Un solo comerciante a la vez. Tenían que venir desarmados, con las manos a la vista. La interacción se realizaría a través de una barrera, sin contacto físico. 2 de nuestros mejores tiradores, con rifles equipados con las pocas balas de precisión que nos quedaban, estarían apuntando en todo momento. Yo estaba en una de esas torres, con el rifle apoyado en el borde, el sudor haciéndome resbalar los dedos en la culata. El primer comerciante fue un hombre viejo y flaco que llegó empujando un carrito de bebé lleno de libros. Dijo que se llamaba Arthur. Quería antibióticos. Le ofrecimos un frasco a cambio de información. Nos habló de un gran grupo de supervivientes hostiles que se habían asentado en el antiguo centro comercial al otro lado del río. Los describió como lobos, gente que cazaba a otros por sus recursos. Nos dio rutas para evitarlos. La información era valiosa. Le dimos los antibióticos y 2 latas de sopa. Se fue sin mirar atrás. El intercambio fue un éxito, pero la tensión me dejó con los músculos del cuello y la espalda hechos un nudo. Las visitas al Reduto 2 se hicieron más frecuentes. Eran nuestra inversión de futuro. Bajo el manto de la noche, pequeños equipos se deslizaban fuera del Walmart para llevar suministros y trabajar en la fortificación de la comisaría. Reforzamos las ventanas del primer piso con barras de acero de las celdas. Instalamos un sistema de recogida de agua de lluvia en el tejado, canalizándola a unos bidones en el interior. Creamos escondites para armas y comida en las paredes y bajo el suelo. Cada viaje era un desafío, un juego mortal al escondite con los muertos. Durante una de esas visitas hicimos un descubrimiento inquietante. En una de las oficinas del piso de arriba encontramos un diario. Pertenecía a uno de los policías que se había quedado atrás. Las últimas entradas eran una crónica febril del colapso de la ley y el orden. Pero la última página era la que nos heló la sangre. Describía cómo un grupo de infectados había logrado entrar en el edificio no por la fuerza, sino porque uno de sus propios compañeros, mordido y ocultando su herida, se había transformado en el interior. El enemigo interno, la amenaza silenciosa. Ese diario reforzó nuestra paranoia y la necesidad de abandonar el Walmart. Un lugar tan grande con tanta gente era imposible de controlar al 100%. Un solo error, una sola persona que ocultara una mordedura, podía acabar con todos nosotros. El Reduto 2, más pequeño, más controlable, parecía cada vez más la única opción lógica. La idea de la mudanza dejó de ser un susurro para convertirse en el tema principal de las reuniones del consejo. Ya no era una cuestión de si nos mudaríamos, sino de cuándo y cómo. El punto de inflexión, el catalizador final, fue un accidente estúpido. Uno de los supervivientes, un joven llamado Leo, estaba trabajando en la reparación de una de las estanterías del almacén que había sido dañada durante el asalto. Se le resbaló una llave inglesa pesada. La herramienta cayó desde una altura de 5 metros, golpeando una viga de metal en su caída y luego rebotando contra el suelo de hormigón. El ruido, en el silencio absoluto de la tienda, fue como una explosión, un estruendo metálico que pareció durar una eternidad. Nos quedamos congelados, todos. Durante varios segundos nadie se movió.
Nadie respiró. El silencio que siguió fue más aterrador que el propio ruido. Corrimos a los puestos de vigilancia y lo vimos. A lo lejos, un grupo de clase Pluma que patrullaba una calle cercana se detuvo en seco. Todos giraron la cabeza al unísono, como un solo organismo, en nuestra dirección. No corrieron, simplemente empezaron a caminar hacia nosotros, con esa lentitud deliberada y terrible. El ruido había sido lo suficientemente fuerte como para atravesar nuestras defensas de silencio. Logramos eliminar al pequeño grupo antes de que llegaran al perímetro, usando arcos y ballestas desde el tejado. Fue una operación tensa y precisa, pero el daño ya estaba hecho. El incidente demostró de forma concluyente que el Walmart ya no era seguro. Era una caja de resonancia. Un pequeño error, un simple descuido podía atraer una atención que no podíamos permitirnos. La suerte nos había sonreído esa vez. No podíamos contar con que lo hiciera de nuevo. El debate había terminado. Esa misma noche, el consejo votó formalmente. La decisión de abandonar el Walmart fue unánime. Incluso Ray, que había construido las defensas de ese lugar con sus propias manos, estuvo de acuerdo. No hubo discusión, solo una aceptación sombría de lo inevitable. El ambiente en la tienda se volvió aún más pesado. Este lugar, que había sido nuestro santuario, nuestra fortaleza, el único hogar que habíamos conocido desde el fin del mundo, se había convertido en nuestra prisión, y ahora teníamos que abandonarlo. El peso emocional de la decisión fue inmenso. La gente deambulaba por los pasillos, tocando las estanterías, mirando los lugares donde habían dormido, comido y luchado. Había una sensación de luto en el aire. Estábamos de luto por un edificio, pero en realidad estábamos de luto por la esperanza que una vez representó. La esperanza de que podríamos atrincherarnos y esperar a que la tormenta pasara. Ahora sabíamos que la tormenta no iba a pasar. La tormenta era el nuevo clima. La planificación de la mudanza fue el desafío logístico más complejo al que nos habíamos enfrentado. Mover a casi 30 personas, incluyendo niños y heridos, junto con los suministros esenciales para empezar de nuevo a través de varios kilómetros de ciudad infestada y hacerlo en completo silencio. Parecía imposible. Cada detalle tenía que ser planificado con una precisión militar. La ruta, el momento, el equipo, quién llevaría qué. No había margen de error. Un solo fallo podía significar la aniquilación de todo el grupo. Decidimos que lo haríamos por etapas, en el transcurso de 3 noches consecutivas, coincidiendo con la luna nueva para tener la máxima oscuridad. Usaríamos los carritos de la compra que habíamos modificado, envolviendo sus ruedas en trapos y goma para amortiguar el sonido. Cada persona tendría una mochila con lo esencial. Los más fuertes empujarían los carritos. Los más ágiles irían en la vanguardia y la retaguardia, como exploradores silenciosos. Era un plan desesperado, lleno de riesgos, pero era el único que teníamos. Los días previos a la primera etapa de la mudanza fueron los más tensos que he vivido. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y determinación. La gente preparaba sus mochilas en silencio, despidiéndose de los pequeños rincones que habían llamado suyos. Vi a una mujer dejar una pequeña flor de plástico en el lugar donde su marido había muerto durante el asalto. Pequeños gestos de adiós a una vida que estábamos a punto de dejar atrás para siempre. Yo mismo sentí un nudo en la garganta al desmontar nuestro pequeño centro de mando. La noche de la primera mudanza, nos reunimos cerca de la salida de servicio. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido suave de las mochilas al ajustarse y el roce de la tela. Ray dio las últimas instrucciones en un susurro apenas audible. Miré las caras de mis compañeros a la luz de una única linterna de baja intensidad. Vi miedo, sí, pero también vi una resolución de acero. Ya no éramos el grupo de extraños, aterrorizados que se habían refugiado aquí meses atrás. Éramos una unidad, una familia forjada en el fuego. Y estábamos a punto de dar el paso más peligroso de nuestras vidas, juntos. La puerta se abrió, dejando entrar una bocanada de aire nocturno y el hedor de la ciudad muerta. El primer grupo, liderado por Elena, se deslizó hacia la oscuridad como espectros. Mi grupo era el segundo. Mi corazón latía con una fuerza que parecía hacer vibrar todo mi cuerpo. Agarré las manijas de mi carrito, modificado. Sentí el peso de las latas y los suministros médicos que contenía. Era el peso de nuestro futuro. Di un último vistazo al interior del Walmart, a los pasillos silenciosos y oscuros que nos habían protegido. Y luego salí a la noche, hacia lo desconocido. El silencio de la calle era diferente al de la tienda. Aquí fuera estaba vivo, lleno de amenazas invisibles. El más mínimo sonido parecía amplificarse 1000 veces. El roce de una rueda contra una piedra, el jadeo contenido de alguien a mi lado. Nos movíamos con una lentitud agónica, deteniéndonos cada pocos metros para escuchar, para observar.
Las siluetas de los edificios se recortaban contra un cielo sin estrellas, como lápidas gigantes en un cementerio olvidado. El plan era llevar los suministros en estas primeras noches. El traslado final de toda la gente se haría en la tercera noche. Esto nos permitía movernos en grupos más pequeños y sigilosos. Si un grupo caía, los otros aún podrían tener una oportunidad. Era un cálculo frío y brutal, pero necesario. La supervivencia nos había despojado de todo sentimentalismo. Solo quedaba la lógica cruda y la voluntad de seguir respirando un día más. Durante la segunda noche de traslado, casi nos descubren. Un clase pluma apareció al final de un callejón por el que teníamos que pasar. Se quedó quieto girando la cabeza, como si hubiera percibido algo fuera de lugar. Nos agazapamos detrás de un contenedor de basura, sin mover un músculo, conteniendo la respiración, hasta que dolió. El infectado estuvo allí durante lo que parecieron horas, un centinela inmóvil de la muerte. Finalmente, algo a lo lejos atrajo su atención y se alejó. El alivio fue tan intenso que sentí que las piernas me flaqueaban. Llegar al Reduto 2 con cada carga de suministros era una pequeña victoria. Descargar en silencio, almacenar las cosas en los lugares que habíamos preparado, nos daba una sensación de logro, de progreso. Estábamos construyendo activamente nuestro futuro, ladrillo a ladrillo, lata a lata. La comisaría empezaba a parecerse a un hogar austero y claustrofóbico, pero nuestro. Un lugar que habíamos elegido y preparado nosotros mismos. La última noche en el Walmart fue extraña. El lugar estaba casi vacío. La mayoría de los suministros ya habían sido trasladados. El eco de nuestros pasos era más notorio que nunca. Hicimos una última ronda, asegurándonos de no dejar nada importante atrás. También preparamos una última sorpresa para cualquiera que intentara tomar nuestro antiguo hogar. Ray, con su conocimiento en demoliciones improvisadas, manipuló los tanques de propano de la sección de jardinería. No era una bomba, sino una trampa de fuego, diseñada para activarse si se abría la puerta principal. Una última defensa, un portazo al salir. Antes de irnos me paré en el pasillo central. Recordé el primer día, el pánico, el caos. Recordé la formación del consejo, las misiones, la batalla. Recordé a la gente que habíamos perdido. Este edificio no era solo hormigón y acero. Estaba impregnado de nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestro sudor y nuestra sangre. Dejarlo era como arrancarse una parte de nosotros mismos, pero era necesario. El pasado era un ancla, y nosotros necesitábamos nadar. La tercera noche, la noche de la gente, fue la más tensa de todas. Mover a los niños, a los heridos, a los más lentos, requería una paciencia y una coordinación infinitas. Cada llanto ahogado de un bebé, cada tropiezo, era una posible sentencia de muerte. Nos movimos como una lenta serpiente silenciosa a través de la ciudad dormida, un éxodo de fantasmas en la oscuridad. Yo iba en la retaguardia con Ri. Nuestra tarea era asegurarnos de que nadie se quedara atrás. Cuando el último de nosotros entró en la seguridad del Reduto 2 y la pesada puerta de acero se cerró, un suspiro colectivo recorrió al grupo. Lo habíamos logrado. El plan, que parecía una locura sobre el papel, había funcionado. Estábamos todos a salvo, cansados hasta los huesos, pero a salvo. La sensación de alivio fue tan abrumadora que varios rompieron a llorar en silencio, liberando meses de tensión contenida. Yo me apoyé contra la pared fría, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí que podíamos tener un futuro. Nuestro nuevo hogar era espartano. Dormíamos en las antiguas oficinas y en las celdas que ofrecían una extraña sensación de seguridad. El espacio era reducido y la falta de luz natural durante el día era opresiva, pero era defendible, era controlable. Era un lugar desde el que podíamos empezar de nuevo, aplicando todas las lecciones que habíamos aprendido de la manera más dura posible. El Walmart había sido nuestra escuela. La comisaría era nuestra oportunidad de graduarnos. La vida en el Reduto 2 se estableció en una nueva rutina, aún más estricta. Las salidas eran mínimas. La vigilancia era constante. El silencio seguía siendo la ley. Pero había una diferencia. Aquí, el silencio se sentía menos como una prisión y más como un escudo. Éramos un grupo más pequeño, más cohesionado. La experiencia del éxodo nos había unido de una forma que nada más podría haberlo hecho. Había una confianza implícita, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Descubrimos que la comisaría tenía recursos que no habíamos previsto. Un pequeño generador de emergencia diésel, con el tanque casi lleno. No era suficiente para tener energía constante, pero sí para cargar radios y equipos médicos en caso de necesidad. También encontramos un pozo de agua en el sótano, una reliquia de cuando se construyó el edificio. Agua limpia y segura, sin necesidad de salir a buscarla.
pequeños milagros que nos hacían sentir que quizás habíamos tomado la decisión correcta. Desde nuestro nuevo puesto de observación, el tejado de la comisaría, el mundo parecía diferente. Estábamos más elevados, con una mejor visión de los alrededores. Podíamos rastrear los movimientos de los infectados, los patrones de los grupos de supervivientes. Sin exponernos tanto, nos convertimos en observadores, en estrategas. Ya no reaccionábamos a las crisis, empezamos a preanticiparlas. El cambio de mentalidad fue sutil, pero fundamental. Aún así, no nos hacíamos ilusiones. Sabíamos que esto no era una solución permanente, era solo la siguiente fase. El mundo seguía siendo un lugar increíblemente peligroso. Los lobos de los que nos había hablado Arthur seguían ahí fuera. La sirena del tren seguía sonando, un recordatorio de que siempre podía formarse una nueva horda. No estábamos a salvo, solo estábamos mejor preparados para el siguiente golpe. La lucha continuaba, pero aquí, en la quietud de nuestro nuevo refugio, había momentos de algo parecido a la paz. Ver a los niños dibujar en el suelo de la sala de reuniones con trozos de tiza que encontramos. Oír la risa silenciosa de dos personas compartiendo una broma. Pequeños fragmentos de la vida de antes, que brillaban como diamantes en la oscuridad. Eran esos momentos los que nos recordaban por qué seguíamos luchando. No solo por sobrevivir, sino por la posibilidad de que algún día pudiéramos volver a vivir de verdad. Me he acostumbrado al espacio reducido, a la oscuridad. Me he acostumbrado a los susurros y a los pasos sigilosos. A veces, sueño con los amplios pasillos del Walmart, con la luz del sol entrando por las claraboyas. Pero no es un sueño de anhelo, es el recuerdo de una lección aprendida, un recordatorio de que la seguridad no es un lugar, es un proceso, es una adaptación constante. Y nosotros, los supervivientes del Walmart, nos hemos convertido en maestros de esa adaptación. Aquí, en el Reduto 2, hemos encontrado un nuevo tipo de fortaleza. No está en los muros de ladrillo ni en las puertas de acero. Está en nuestra disciplina, en nuestra planificación, en nuestra unidad. Es una fortaleza más pequeña, más silenciosa, pero infinitamente más resistente, porque está construida no sobre la esperanza de que el mundo vuelva a ser como antes, sino sobre la aceptación de lo que es ahora y sobre la determinación inquebrantable de enfrentarlo. Juntos, el futuro sigue siendo incierto. No sé qué nos deparará el mañana, si una nueva amenaza aparecerá en el horizonte o si nuestros recursos finalmente se agotarán. Pero he dejado de tener miedo de esa incertidumbre. Hemos afrontado lo peor que este mundo podía lanzarnos y hemos sobrevivido. Hemos cambiado, hemos evolucionado y seguiremos haciéndolo, porque eso es lo que somos ahora. Somos el eco silencioso de un mundo que ya no existe y nuestra supervivencia es nuestro único y desafiante testimonio. La rutina en el Reduto 2 era un intrincado mecanismo de relojería. El espacio era tan limitado que cada movimiento debía ser coordinado. Cocinábamos en turnos en una pequeña cocina eléctrica que funcionaba con el generador durante 1 hora al día. La comida, aunque escasa, se compartía con una equidad absoluta. La sanidad era una pesadilla logística, con un solo baño funcional para casi 30 personas. Camille, con su genio para la organización, creó un horario tan complejo y detallado que parecía el plan de vuelo de un aeropuerto. Funcionaba, pero la falta de privacidad y el agobio eran constantes. A pesar de las dificultades, la moral era extrañamente más alta que en los últimos días en el Walmart. Aquí, todos se sentían útiles, necesarios. El tamaño reducido del refugio y del grupo hacía que cada individuo fuera una pieza vital de la maquinaria. No había lugar para el easy spottage, anonimato. Fortalecimos los lazos entre nosotros. Las noches, en la oscuridad casi total de las antiguas oficinas, la gente compartía historias en susurros, fragmentos de sus vidas pasadas. Eran pequeños actos de rebelión contra un mundo que intentaba borrarnos la identidad. Nuestra nueva posición elevada nos dio una ventaja estratégica que nunca tuvimos. Desde el tejado, con turnos de vigilancia de 2 personas, podíamos observar un radio de varios kilómetros. Empezamos a mapear la ciudad con Tizompass. Un detalle obsesivo. Anotábamos las rutas de las manadas de infectados, sus patrones de movimiento según la hora del día, las zonas que evitaban. Pero nuestro principal objetivo era rastrear a los vivos. Queríamos saber quién más estaba ahí fuera, quiénes eran amigos y sobre todo quiénes eran enemigos. Fue Elena, durante una de sus guardias al amanecer, quien los vio por primera vez. Los lobos eran exactamente como Arthur los había descrito. Un grupo de unas 15 personas, moviéndose con una disciplina militar. Iban bien armados, con rifles de asalto y equipo táctico. No se escondían. Caminaban por el centro de las calles como si fueran los dueños. Observamos cómo interceptaban a un superviviente solitario. No le robaron. Lo rodearon,
Jugaron con él como gatos con un ratón y luego lo ejecutaron a sangre fría. Verlo a través de los prismáticos en un silencio impotente me revolvió el estómago. El descubrimiento de los lobos nos obligó a enfrentarnos a una nueva realidad. La amenaza más peligrosa ya no eran los muertos. Eran los vivos que habían decidido que la única forma de sobrevivir era despojándose de toda humanidad. El consejo se reunió esa noche. El debate fue breve y sombrío. La orden fue clara: evitar a los lobos a toda costa, no interactuar, no provocar, no ser vistos. Nos convertimos en fantasmas, aún más de lo que ya éramos. Nuestro pequeño refugio se sentía de repente increíblemente frágil. Unas semanas después ocurrió algo que puso a prueba nuestra nueva política de no intervención. Nuestros exploradores, Marco y yo, estábamos en una misión de reconocimiento en una antigua biblioteca, buscando libros de medicina y manuales de reparación. Desde una ventana del piso superior, vimos a los lobos tender una emboscada a otro grupo de supervivientes, una familia con 2 niños. Fue una masacre, pero uno de los niños, una niña de unos 10 años, logró escapar y esconderse en el sótano de un edificio en ruinas. Los lobos, tras saquear los cuerpos, se marcharon sin encontrarla. Observamos durante horas. La niña no salía. Estaba atrapada, aterrorizada y sola. La tentación de ir a por ella era abrumadora. Camille, a través de la radio, abogaba por el rescate. Decía que si perdíamos la compasión, nos convertiríamos en lo mismo que los lobos. Ray, desde el reducto, fue pragmático y brutalmente honesto. «Es un cebo», susurró por la radio. «Podrían estar observando, esperando que alguien muestre debilidad. No podemos arriesgar al grupo por una persona. Es un cálculo horrible, pero es el único que tenemos». Su lógica era impecable, pero me sentía como un cobarde. El debate se prolongó por la radio durante una hora que pareció un siglo. Estábamos divididos. Rescatar a la niña significaba exponernos, arriesgarnos a una guerra que no podíamos ganar. Abandonarla significaba traicionar una parte fundamental de lo que éramos. Al final llegamos a un compromiso. No haríamos un rescate directo, pero esa noche crearíamos una distracción. Marco usaría su habilidad para moverse sin ser visto para dejar un paquete con agua, comida y una nota con un mapa simple hacia una de nuestras viejas rutas seguras, lejos de nosotros y de los lobos. La operación fue la más tensa de mi vida. Mientras yo vigilaba desde la biblioteca, conteniendo el aliento, Marco se deslizó entre las sombras. Fue como ver a un fantasma. Dejó el paquete cerca de la entrada del sótano y se retiró sin hacer un solo ruido. Esperamos. Al amanecer, la puerta del sótano se abrió una rendija. La niña salió, cogió el paquete y tras un momento de vacilación siguió la dirección que le indicaba el mapa. Desapareció en la distancia. No supimos si sobrevivió, pero le habíamos dado una oportunidad. Y al hacerlo, quizás nos la habíamos dado también a nosotros mismos. Nuestra acción no pasó desapercibida. Los lobos no eran estúpidos. Al día siguiente vimos a un pequeño grupo de ellos explorando la zona donde habíamos dejado el paquete. Buscaban huellas, señales, cualquier cosa fuera de lo común. Estaban investigando la anomalía. Se movían con una pericia que me heló la sangre. Estaban cazando. Y aunque no sabían exactamente a quién, su territorio de caza se había desplazado peligrosamente cerca de nuestro refugio. La sensación de ser observado regresó, pero esta vez era peor. El depredador era inteligente. Intensificamos nuestra seguridad. Las guardias se duplicaron. Las salidas se redujeron al mínimo absoluto. Pasamos días enteros analizando nuestras defensas, buscando puntos débiles. ¿Qué haríamos si nos atacaran con armas de fuego? ¿Y con explosivos? Las celdas del sótano, antes nuestro dormitorio, se convirtieron en un búnker de último recurso. La comisaría, que nos había parecido tan segura, ahora se sentía como una jaula de cristal. Podíamos verlos venir, pero no estábamos seguros de poder detenerlos. El primer contacto directo fue sutil, una prueba. Una noche, un único disparo de francotirador impactó contra el ladrillo a pocos centímetros de una de nuestras rendijas de observación. No hubo un segundo disparo. Era un mensaje. Os vemos. Sabemos que estáis ahí. El pánico fue un relámpago que recorrió el refugio. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos pegados a las paredes, en silencio, escuchando, esperando el asalto que parecía inminente. Pero no llegó. Solo estaban jugando con nosotros, tensando la cuerda, disfrutando de nuestro miedo. Decidimos que no podíamos seguir siendo pasivos. Necesitábamos saber más sobre ellos, sus números, sus armas, su base de operaciones. Camille, con su conocimiento de la electrónica de antes, tuvo una idea audaz. Propuso que intentáramos capturar una de sus radios. Si podíamos escuchar sus comunicaciones, tendríamos una ventaja táctica incalculable.
El plan consistía en identificar a una de sus patrullas de reconocimiento, seguirla y en el momento oportuno intentar arrebatarle el equipo a uno de sus miembros. Era una locura, pero era mejor que esperar a morir. La oportunidad se presentó 3 días después. Una patrulla de 2 lobos se adentró más de lo normal en nuestro sector. Ray lideró el equipo de captura. Éramos 5 contra 2, pero ellos estaban mejor armados. Usamos nuestro conocimiento del terreno, las alcantarillas, los edificios en ruinas para tenderles una emboscada. La operación fue silenciosa y brutal, sin disparos. Usamos garrotes y cuchillos. Logramos neutralizar a uno y herir al otro, que consiguió escapar. Pero teníamos lo que queríamos, una radio y un prisionero. Interrogar al prisionero fue uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Se llamaba Caleb. Era joven, arrogante y estaba completamente adoctrinado en la filosofía de los lobos. Los fuertes sobreviven, los débiles son recursos. No nos tenía miedo. Se burló de nosotros, de nuestra compasión, de nuestras reglas. Nos dijo que su líder, un hombre al que llamaban Alfa, sabía de nuestra existencia desde hacía semanas. La niña fue un cebo y habíamos picado. Estaban esperando el momento adecuado para tomarnos, no por nuestros recursos, sino por el refugio. La comisaría era una fortaleza y la querían. La radio fue nuestra única esperanza. Camille trabajó sin descanso, modificándola para que pudiera escanear sus frecuencias sin transmitir nuestra posición. Cuando finalmente lo consiguió, lo que oímos confirmó nuestras peores pesadillas. Oímos sus planes. Estaban preparando un asalto a gran escala. No una prueba, no un juego, un ataque, coordinado para exterminarnos y quedarse con el reducto. Hablaban de nosotros como si fuéramos una plaga que había que erradicar. Estaban reuniendo a sus fuerzas. El ataque sería en 2 días, al amanecer. El conocimiento, en lugar de darnos poder, nos trajo una desesperación helada. Éramos menos de 30. Ellos, según Caleb, eran más de 50. Estaban mejor armados, eran más despiadados. Luchar de frente era un suicidio. Huir, de nuevo, parecía imposible. Estaban vigilando el perímetro. Estábamos atrapados. El silencio en la sala de control, mientras escuchábamos sus voces en la radio, era el silencio de una sentencia de muerte. Vi la esperanza desvanecerse en los ojos de la gente. Fue Ray quien rompió el hechizo. Se puso de pie, su rostro una máscara de determinación. «No vamos a esperar a que vengan», dijo, su voz un gruñido bajo. «No vamos a morir aquí, atrapados como ratas. Si vamos a morir, será luchando en nuestros términos. Vamos a atacarles nosotros primero». La idea era una locura, un ataque preventivo. Nosotros, un grupo de supervivientes exhaustos atacando a una fuerza superior en su propia fortaleza, el centro comercial. Era un plan suicida, pero era mejor que la alternativa. El plan de Ray era audaz, basado en un principio, el engaño. No podíamos ganarles en una batalla campal, pero quizás podíamos ganarles usando nuestro cerebro. Los lobos nos subestimaban, nos veían como granjeros asustados, no como guerreros. Íbamos a usar esa percepción en su contra. Y nuestra arma secreta no serían las balas, serían los muertos. Íbamos a hacer lo que más temíamos. Íbamos a dirigir una horda. Pasamos las siguientes horas en una actividad frenética. El plan tenía 2 partes. La primera, un pequeño equipo, liderado por mí y Elena, se infiltraría cerca del centro comercial. Nuestra misión era colocar una serie de altavoces, los mismos que habíamos usado en la defensa del Walmart, en puntos estratégicos alrededor de su base. Estarían conectados a un temporizador. La segunda parte, Ray y el resto del grupo de combate crearían una distracción en el lado opuesto de la ciudad, un ataque ruidoso y visible contra una de las patrullas de los lobos, diseñado para atraer a la mayor parte de sus fuerzas fuera del centro comercial. Mientras Ray los alejaba, nosotros activaríamos los altavoces, pero no con un tono simple. Camille había grabado horas del sonido de la sirena del tren. Íbamos a recrear la llamada que había formado la superhorda. La idea era atraer a todos los infectados de la zona, especialmente a los clase pluma, y lanzarlos contra la base de los lobos, que estaría con una defensa mínima. Íbamos a desatar el infierno sobre ellos y luego desaparecer en el caos. Era un plan monstruoso, casi tan inhumano como ellos. Pero la supervivencia a veces te obliga a convertirte en el monstruo. La noche antes del ataque, me senté en el tejado, mirando la ciudad. El peso de lo que íbamos a hacer era inmenso. Íbamos a matar a decenas de personas. Sí, eran nuestros enemigos, pero seguían siendo personas. Recordé a Arthur, el viejo comerciante, a la niña a la que ayudamos. ¿Qué nos separaba de los lobos si adoptábamos sus métodos? Miré a Camille, que estaba sentada a mi lado. «Lo hacemos para proteger a los nuestros», dijo en voz baja, como si leyera mis pensamientos. «Es la única razón que importa». Tenía razón.
pero eso no hacía que el sabor amargo de mi boca desapareciera. Nos preparamos en silencio. Cada uno de nosotros tenía una tarea específica. Nos movíamos con la eficiencia de un equipo que había enfrentado la muerte demasiadas veces. No había miedo en los ojos de la gente. Había una calma fría, una resolución absoluta. Íbamos a la guerra. Y esta vez no era contra un enemigo sin mente. Era contra nosotros mismos, contra la versión más oscura de lo que la humanidad podía llegar a ser. La línea que habíamos luchado tanto por mantener, la que nos separaba de los monstruos, estaba a punto de desdibujarse por completo. Caleb, nuestro prisionero, nos observaba desde su celda. Una sonrisa torcida jugaba en sus labios. «Vais a morir», nos dijo. «El alfa os aplastará». Ray se acercó a los barrotes. «Puede ser», le respondió con calma, «pero nos llevaremos a tu manada de perros con nosotros». La confianza del prisionero pareció vacilar por un instante. Quizás por primera vez se dio cuenta de que no éramos las ovejas que él pensaba. Éramos lobos de otra clase, unos que habían aprendido a sobrevivir en un mundo mucho más duro que el suyo. La infiltración fue la misión más peligrosa que habíamos emprendido. Elena y yo, junto con Marco, nos deslizamos por la ciudad en la oscuridad más profunda de la noche. Cada paso era un riesgo mortal. Llevábamos los altavoces desmontados en mochilas, pesados y torpes. El centro comercial se alzaba en la distancia como una bestia dormida. Sabíamos que sus murallas improvisadas estaban llenas de centinelas. Un solo error, un solo sonido, y todo habría terminado. Mi cuerpo estaba tenso como un alambre, cada nervio alerta. Logramos colocar los 4 altavoces sin ser detectados. Uno en un edificio de oficinas al norte, otro en un aparcamiento subterráneo al sur, y 2 más cerca de las entradas de servicio este y oeste. Los conectamos a pequeños receptores de radio y temporizadores. El trabajo nos llevó casi toda la noche. El sudor se me pegaba a la ropa y mis manos estaban entumecidas por el frío y la tensión. Cuando el último cable estuvo en su sitio, nos retiramos a Ples, una posición segura, un antiguo campanario de una iglesia a 1 kilómetro de distancia. Desde allí teníamos una vista perfecta del campo de batalla. Al amanecer oímos el sonido de los disparos a lo lejos. Era Ray. La distracción había comenzado. A través de los prismáticos vimos a un gran contingente de lobos salir del centro comercial en vehículos, dirigiéndose a toda velocidad hacia el origen del ruido. El alfa, un hombre corpulento que iba en el vehículo principal, lideraba la carga. Habían mordido el anzuelo. La mayor parte de sus fuerzas estaba ahora lejos de su base. Era nuestro momento. Con los dedos temblorosos cogí el pequeño transmisor de radio. «Por los nuestros», susurré, y pulsé el botón. El efecto fue sobrecogedor. El sonido grabado de la sirena del tren brotó de los 4 altavoces a la vez, creando un campo de sonido estereofónico que envolvía por completo el centro comercial. El volumen era ensordecedor. Inmediatamente el mundo de los muertos despertó. De los pubs, callejones, de los edificios, de debajo de los coches empezaron a surgir. Primero docenas, luego cientos. Los clase pluma, los más sensibles al sonido, lideraban la carga, sus cuerpos moviéndose con esa terrible determinación. Estábamos dirigiendo la orquesta del apocalipsis. Observamos, horrorizados y fascinados, cómo la horda que habíamos creado convergía sobre el centro comercial. Los pocos lobos que se habían quedado de guardia fueron tomados por sorpresa. Vimos sus pequeñas figuras en las murallas, disparando frenéticamente, pero eran como niños tratando de detener un tsunami con cubos de arena. La horda golpeó sus defensas. El sonido de los cuerpos aplastándose contra el metal y el hormigón se mezclaba con el de la sirena y los disparos. Era el sonido del infierno. La horda rompió sus defensas en menos de 10 minutos. Se derramaron en el interior del centro comercial como una inundación negra. Oímos los gritos a través de la radio de Caleb que habíamos mantenido encendida. Gritos de pánico, de dolor, de incredulidad. Los cazadores se habían convertido en la presa y su propio refugio, su fortaleza, se había convertido en su tumba. Apagamos los altavoces. El trabajo estaba hecho. La horda, ahora sin un sonido que la guiara, quedaría atrapada allí, limpiando el nido de ratas por nosotros. La columna de vehículos de los lobos regresó a toda prisa, atraída por los gritos de sus compañeros en la radio. Pero llegaron demasiado tarde. Lo que encontraron fue su base completamente invadida, un hormiguero de muertos vivientes. Intentaron luchar, abrirse paso, pero era inútil. Vimos al alfa, su líder, ser arrastrado de su vehículo y devorado por una docena de infectados. La manada había perdido a su líder. El resto se dispersó, huyendo en todas direcciones, rotos y derrotados. Los habíamos decapitado. Nos retiramos en silencio, dejando atrás el caos que habíamos creado. No había sensación de victoria, solo un vacío helado en el estómago. Habíamos desatado un
Arma terrible. Un arma que no entendíamos del todo y que apenas podíamos controlar. Habíamos ganado, sí, pero el precio había sido una parte de nuestra alma. Regresamos al Reducto 2 justo cuando el equipo de Ray lo hacía. Estaban ilesos. La distracción había funcionado a la perfección. Estábamos todos a salvo, pero nadie sonreía. Esa noche celebramos nuestra victoria de la única forma que sabíamos, en silencio. Compartimos una ración extra de comida. Ray levantó su lata de agua en un brindis, silencioso. Habíamos sobrevivido. Habíamos eliminado la mayor amenaza humana de la zona, pero la victoria nos había cambiado. Habíamos cruzado una línea. Ya no éramos solo supervivientes, éramos guerreros. Y en este mundo quizás era lo mismo. En los días siguientes exploramos los alrededores del centro comercial. La horda se había dispersado, dejando atrás un silencio de muerte. El lugar estaba lleno de cuerpos, tanto de lobos como de infectados. Era un monumento a nuestra brutal eficiencia. Recuperamos sus armas, sus suministros, todo lo que no había sido destruido. El botín nos reabasteció para meses. Éramos más fuertes, estábamos mejor equipados que nunca, pero nos sentíamos más vacíos. Decidimos qué hacer con Caleb, nuestro prisionero. Ya no era una fuente de información ni una amenaza. Ray quería ejecutarlo. Decía que era un riesgo dejarlo vivir. Camille se opuso. Dijo que no éramos como ellos, que no matábamos a prisioneros indefensos. Al final, lo exiliamos. Le dimos una pequeña mochila con comida y agua y lo dejamos ir en dirección opuesta a la nuestra, con una advertencia. Si volvíamos a verlo, no habría una segunda oportunidad. Lo vimos alejarse hasta que fue solo un punto en la distancia. No sé si fue un acto de piedad o de debilidad. Con la amenaza de los lobos eliminada, una extraña calma se asentó sobre nosotros. Por primera vez en meses, podíamos respirar sin sentir una amenaza inminente en cada esquina. Podíamos planificar más allá del día siguiente. Empezamos a pensar en el futuro, en cómo hacer del Reducto 2 un verdadero hogar, un lugar sostenible a largo plazo. La guerra había terminado, al menos por ahora, y comenzaba la difícil tarea de construir la paz. Ampliamos nuestro perímetro de seguridad creando una zona de amortiguamiento alrededor de la comisaría. Limpiamos las calles cercanas, eliminando a los infectados restantes y construyendo barricadas más permanentes. El trabajo era duro, pero nos daba un propósito, una sensación de estar construyendo algo en lugar de simplemente resistir. Cada barricada, cada metro de calle limpia era una victoria tangible contra el caos. Incluso empezamos un pequeño huerto en el tejado, usando la tierra que transportamos en cubos desde un parque cercano. Era un proyecto de Camille. Dijo que necesitábamos ver algo crecer, algo que no fuera el miedo o la desconfianza. Plantamos tomates, lechugas, hierbas. Cuidar de esas pequeñas plantas se convirtió en una terapia para muchos de nosotros. Era un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, siempre encuentra la forma de abrirse paso. Pero la paz es frágil en este mundo, y a veces el mayor peligro no viene de fuera, sino de las cicatrices que llevamos dentro. Las pesadillas sobre la batalla del centro comercial, sobre el sonido de los gritos en la radio, se convirtieron en un compañero nocturno para mí. Me despertaba empapado en sudor frío con el corazón desbocado. Habíamos ganado, pero la victoria estaba grabada en mi mente con imágenes de horror. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme limpio. Y en medio de esta calma precaria, hicimos un nuevo descubrimiento. Uno que nos recordó que por mucho que planificáramos, el mundo siempre guardaba una nueva sorpresa, una nueva pesadilla. Fue durante una patrulla de largo alcance. Marco y Elena encontraron algo en los túneles de mantenimiento del metro, algo que no encajaba con nada de lo que habíamos visto antes, algo que sugería que los clase Pluma y la explosión que los creó eran solo el principio de una nueva y terrible evolución. El informe de Marco y Elena fue confuso, febril. Hablaban de los túneles del metro como si fueran las entrañas de un animal enfermo. Describieron un olor espeso y dulce, como a tierra mojada y carne en descomposición. Hablaron de paredes cubiertas de una extraña biomasa fosforescente que emitía una luz pálida y verdosa. Y hablaron de los infectados. No atacaban al azar, se movían con un propósito, arrastrando cuerpos, tanto de muertos como de vivos, hacia las profundidades de la red de túneles. No los devoraban, los entregaban. La historia sonaba a delirio, al producto de mentes traumatizadas por la tensión y la oscuridad. Pero Marco y Elena eran nuestros exploradores más fiables y sensatos. No inventarían algo así. En el centro de su relato estaba la imagen más perturbadora. En una vasta caverna donde confluían varias líneas de metro, habían visto a docenas de infectados rodeando una masa central. Una cosa enorme, pulsante y anclada al suelo y a las paredes por zarcillos gruesos y venosos.
No la describieron como una criatura, sino como el corazón de una colmena, con los infectados actuando como sus obreras. El consejo se reunió en un estado de incredulidad y pavor. ¿Una colmena? ¿Una especie de inteligencia central? Iba en contra de todo lo que creíamos saber sobre la plaga. Ray, siempre el escéptico, sugirió que podrían haber encontrado simplemente un nido de hongos extraño que atraía a los infectados. Pero la descripción del comportamiento organizado de las ofrendas era demasiado específica para ser ignorada. Decidimos que necesitábamos verificarlo. Se organizó una segunda expedición más grande y mejor armada. Iríamos Ray, Camille, Marco, Elena y yo. Necesitábamos ver esa cosa con nuestros propios ojos. Descender a los túneles del metro fue como entrar en otra dimensión. El aire se enrareció al instante, volviéndose más pesado y húmedo. El silencio aquí era diferente al de la superficie. Era un silencio denso, orgánico, interrumpido por el goteo constante del agua y el eco de nuestros propios pasos. La única luz era la de nuestras linternas, cuyos haces cortaban la oscuridad y revelaban paredes cubiertas de grafitis fantasmales y viejos carteles publicitarios de un mundo muerto. El olor que Marco y Elena habían descrito se intensificó, un aroma dulzón y nauseabundo que se pegaba al fondo de la garganta. Pronto encontramos la extraña biomasa. Crecía en parches a lo largo de las paredes, emitiendo un brillo verdoso y enfermizo. Al tocarla con la punta de una lanza, tenía una textura gomosa y cálida. Parecía viva. A medida que avanzábamos, los parches se hacían más grandes y frecuentes, hasta que las paredes enteras del túnel brillaban con esa luz de otro mundo. Nos movíamos con un sigilo absoluto. El sonido aquí se comportaba de forma extraña, los ecos se retorcían y se deformaban, haciendo imposible saber de dónde venía cualquier ruido. Y entonces los vimos. Un pequeño grupo de infectados arrastrando el cuerpo de un ciervo que de alguna manera había llegado a la ciudad. Se movían con esa misma eficiencia metódica que nos habían descrito. No peleaban por la presa, colaboraban. Seguimos su rastro a una distancia segura, adentrándonos cada vez más en el corazón de la red. La sensación de estar en territorio enemigo nunca había sido tan intensa. No estábamos simplemente en una zona infestada. Estábamos invadiendo el santuario de algo. La caverna era real. Era una antigua estación de interconexión, un vasto espacio abovedado que ahora parecía una catedral profana. La biomasa fosforescente lo cubría todo, bañando la escena en su luz espectral, y en el centro estaba la cosa. Era más grande y más horrible de lo que habían descrito. Una montaña de carne pulsante, del tamaño de un autobús, con zarcillos que se hundían en el hormigón como raíces. Docenas de infectados se movían a su alrededor, en un silencio reverencial, limpiándola, trayéndole cuerpos. No era un nido, era un dios de la podredumbre. Observamos desde una pasarela de mantenimiento superior, horrorizados. Nos dimos cuenta de la terrible verdad. Los clase pluma no eran solo una mutación aleatoria causada por la explosión. Eran una evolución dirigida. Esta criatura, este Nexus, como lo bautizó Camille en un susurro, era la fuente. Era una inteligencia central, una reina de la colmena que adaptaba a sus soldados haciéndolos más eficientes, más peligrosos. La plaga no era una enfermedad sin sentido. Estaba evolucionando hacia una forma de vida organizada. Comprendimos entonces el verdadero significado de la superhorda. La sirena del tren no era solo un imán de sonido. Probablemente era una irritación, una agresión sónica para esta inteligencia central. Y su respuesta no fue una atracción ciega, sino una reacción defensiva coordinada. Enviar a todo su ejército a eliminar la fuente de la molestia. No estábamos luchando contra zombies. Estábamos luchando contra un superorganismo con una capacidad estratégica rudimentaria pero aterradora. Habíamos subestimado a nuestro enemigo de una forma casi fatal. Mientras observábamos, ocultos en las sombras, uno de los infectados que estaba directamente debajo de nosotros se detuvo. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y lentamente levantó la cabeza. Su rostro sin ojos pareció mirarnos directamente. No había forma de que nos hubiera visto o escuchado, pero nos había sentido. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era como si el Nexus, la criatura central, nos hubiera detectado a través de los ojos de su peón. Un pánico helado se apoderó de nosotros. La retirada fue una carrera desesperada y silenciosa. No nos persiguieron de forma activa, pero sentimos su atención sobre nosotros, una presión invisible en la nuca. Salir de los túneles y volver a respirar el aire contaminado de la superficie fue como una resurrección. Regresamos al Reducto 2, cerramos la entrada a los túneles y nos reunimos en la sala de control, temblando, sin poder articular palabra al principio. El descubrimiento era demasiado monstruoso, demasiado abrumador. Cambiaba todas las reglas. El dilema al que nos enfrentamos era el más grande de todos.
Habíamos encontrado el corazón del enemigo, su centro de mando, pero estaba en una fortaleza subterránea, defendido por cientos, quizás miles de infectados. ¿Qué hacíamos? La pregunta flotó en el aire, pesada y ominosa. El miedo en la sala era tan espeso que se podía sentir. Por primera vez, muchos de nosotros sentimos que esta era una guerra que no podíamos ganar. Fue Ray quien, como siempre, tradujo el miedo en acción. Su propuesta fue directa y brutal: un asalto militar. Teníamos las armas y los explosivos que recuperamos de los lobos. Dijo que debíamos usar todo nuestro arsenal en un ataque quirúrgico y masivo. Bajar a los túneles, abrirnos paso hasta la caverna y volar el Nexus en pedazos. Hay que cortar la cabeza de la serpiente, argumentó, su voz resonando con una convicción de acero. Era un plan de un riesgo incalculable, pero ofrecía una solución final. Camille se opuso con la misma vehemencia. Calificó el plan de Ray de suicidio. No sabemos nada sobre esa cosa, dijo, su voz temblando de urgencia. No sabemos cómo reaccionará. ¿Y si al atacarla provocamos una respuesta que no podamos controlar? ¿Y si es capaz de dirigir a todos los infectados de la ciudad para que nos casen? Sería como darle una patada a un avispero, del tamaño de un edificio. Su propuesta era la cautela: observar, aprender, fortificar nuestras defensas en la superficie, quizás incluso prepararnos para abandonar la ciudad por completo si era necesario. La división en el consejo fue inmediata y profunda. Por un lado, la facción de Ray, partidaria de la acción directa, del riesgo calculado para obtener una victoria decisiva. Argumentaban que esperar solo le daba tiempo al enemigo para fortalecerse, para evolucionar aún más. Por otro lado, la facción de Camille, que abogaba por la supervivencia a largo plazo, por la prudencia, por no arriesgarlo todo en una sola jugada desesperada. No era una simple diferencia de opinión, era un choque fundamental de filosofías de supervivencia. Yo estaba atrapado en el medio. Veía la lógica en ambos argumentos. El instinto de Ray de eliminar la amenaza de raíz era poderoso. Si funcionaba, podría ser el fin de la pesadilla, pero los riesgos que señalaba Camille eran igualmente aterradores. ¿Qué pasaría si Ray fallaba? No tendríamos una segunda oportunidad. La responsabilidad de la decisión me aplastaba. El grupo, que había permanecido unido a través de tantas crisis, ahora se estaba fracturando por dentro. Para empeorar las cosas, Elena, una de las que había estado en la primera expedición, empezó a sufrir pesadillas terribles. Se despertaba gritando, hablando de una oscuridad que la llamaba desde debajo de la tierra. Durante el día se quejaba de dolores de cabeza constantes y decía que a veces oía un susurro bajo en el fondo de su mente. La llevamos a la enfermería, pero no había nada físicamente mal en ella. Era como si su proximidad al Nexus la hubiera infectado, pero de una forma psíquica, sutil. Este nuevo y aterrador desarrollo le dio más peso al argumento de Camille. El Nexus no solo era un centro de mando biológico, podría tener otras capacidades que ni siquiera podíamos imaginar. La idea de una influencia psiónica, de un enemigo que podía atacarte en tu propia mente, era más aterradora que cualquier horda de zombies. Hizo que el plan de Ray pareciera aún más imprudente. Atacar algo así sin entenderlo completamente era como jugar a la ruleta rusa con todas las balas en el tambor. El debate se volvió agrio. Las dos facciones se atrincheraron en sus posiciones. Ray acusó a Camille de cobardía, de querer huir en lugar de luchar. Camille acusó a Ray de ser un temerario, de estar dispuesto a sacrificar al grupo por su necesidad de acción. Las lealtades se dividieron. La gente empezó a tomar partido. La confianza, el pilar de nuestra supervivencia, se estaba erosionando a cada hora que pasaba. El verdadero enemigo en ese momento no estaba en los túneles, estaba en esa sala entre nosotros. La tensión llegó a un punto de ruptura durante una reunión del consejo. Ray, frustrado por la indecisión, dio un golpe en la mesa. Si no tenéis el valor de actuar, lo haré yo, anunció. Reuniré a los que estén dispuestos a luchar y bajaremos ahí. El resto, podéis quedaros aquí y rezar. Fue un ultimátum. Estaba amenazando con dividir al grupo, con llevarse a nuestros mejores combatientes a una misión casi suicida. Era un motín en todo menos en el nombre. Camille se puso de pie, su rostro pálido de ira. No lo harás, Ray. No destruirás este grupo por tu orgullo. Somos una comunidad. Tomamos las decisiones juntos o no somos nada. Se miraron el uno al otro. Dos fuerzas de la naturaleza a punto de colisionar. El resto de nosotros nos quedamos en silencio, atrapados en el fuego cruzado. Podía sentir como todo lo que habíamos construido, toda la lucha, todos los sacrificios, estaban a punto de desmoronarse. La unidad, nuestra mayor fortaleza, la que nos había permitido sobrevivir al Walmart, a los lobos, al fin del mundo, se estaba rompiendo. La amenaza del Nexus, la criatura en la oscuridad,
Había logrado lo que ninguna horda había conseguido. Nos había vuelto los unos contra los otros. La verdadera batalla no se libraría en los túneles del metro con explosivos y balas. Se estaba librando aquí y ahora con palabras y voluntades. Y no estaba nada claro quién iba a ganar, o si al final no perderíamos todos. Salí de la reunión incapaz de soportar la tensión un segundo más. Subí al tejado, necesitaba aire. La ciudad en ruinas se extendía bajo un cielo indiferente. Éramos tan pequeños, tan insignificantes, y aún así habíamos logrado sobrevivir. Habíamos logrado construir algo, y ahora estábamos a punto de destruirlo nosotros mismos. El enemigo real nunca fueron los monstruos de fuera. Siempre fue la oscuridad que llevamos dentro, la que nos divide, la que nos convierte en nuestros peores enemigos. Miré hacia el sur, en dirección a los túneles. Podía casi sentir la presencia de esa cosa. Una mancha en el paisaje, una nota discordante en la sinfonía silenciosa de la ciudad muerta. Sabía que teníamos que hacer algo. La inacción era una sentencia de muerte lenta, pero la acción imprudente era un suicidio rápido. Estábamos atrapados en un jaque mate estratégico y emocional, y el reloj seguía corriendo, cada tic-tac acercándonos a un futuro que no queríamos ver. La disputa se filtró al resto del grupo. La gente tomaba partido en susurros, en miradas. Los que habían luchado junto a Ray confiaban en su instinto de guerrero. Los que habían sido cuidados por Camille confiaban en su sabiduría y prudencia. Yo, que había trabajado estrechamente con ambos, que los respetaba a ambos, me sentía como si me estuvieran pidiendo que eligiera entre mi brazo derecho y mi izquierdo. Cualquier decisión que tomara traicionaría a alguien. Elena empeoraba. Sus pesadillas eran más vívidas. A veces la encontrábamos de pie en medio de un pasillo oscuro, inmóvil, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Cuando le hablábamos tardaba varios segundos en reaccionar, como si volviera de un lugar muy lejano. Se estaba convirtiendo en la prueba viviente del poder de esa criatura, y su deterioro aumentaba el miedo y la división. Algunos empezaron a mirarla con recelo, como si fuera una bomba de relojería. La noche siguiente, Ray convocó una reunión secreta, solo con la gente que él consideraba leal. Me invitó. Me sentí como un traidor solo por asistir. Expuso su plan de ataque en detalle. Era brillante, preciso y terriblemente arriesgado. Quería que yo liderara un equipo de distracción en la superficie, mientras él llevaba al equipo de asalto a los túneles. Me estaba pidiendo que eligiera un bando de forma definitiva. El nudo en mi estómago era tan apretado que apenas podía respirar. Rechacé su oferta. Le dije que no participaría en ninguna acción que dividiera al grupo, que nuestra única oportunidad era permanecer unidos. Ray me miró con una mezcla de decepción y furia. La unidad no sirve de nada si nos lleva a la tumba, Javier, me dijo. A veces hay que cortar la parte enferma para salvar el cuerpo. Se fue, dejándome solo con mi decisión y con la terrible sensación de que acababa de romper algo que nunca podría repararse. La situación era insostenible. Camille intentó razonar con los seguidores de Ray, pero sus mentes ya estaban decididas. Confiaban en él ciegamente. Creían que su camino era el único. La lógica y la prudencia habían sido reemplazadas por la fe en un líder, y eso era peligroso. El Reduto 2 se había convertido en un polvorín, y la mecha estaba encendida. Cualquier cosa podía hacerlo estallar. Mientras la fractura se ensanchaba, yo empecé a trabajar en un tercer plan. Un plan secreto que no compartí con nadie. Si Ray representaba el ataque y Camille la defensa, yo buscaría una tercera vía. El sabotaje. No un asalto directo, sino algo más sutil. Una forma de herir al Nexus, de perturbar su control, sin necesidad de un enfrentamiento a gran escala. Empecé a estudiar los viejos planos de la ciudad, los mapas del sistema de alcantarillado, de las conducciones de gas, de los túneles eléctricos. Buscaba una debilidad, una vulnerabilidad que nadie más había visto. Mi plan era arriesgado, solitario y probablemente estúpido, pero era mío. Era mi forma de intentar mantenernos a todos unidos, de evitar la elección imposible entre dos amigos, entre dos filosofías. Era mi intento de encontrar un equilibrio en un mundo que había perdido todo el equilibrio. No sabía si funcionaría, pero en un mundo donde todas las opciones eran malas, a veces solo te queda elegir la tuya propia. La noche del ultimátum de Ray se acercaba. La tensión en el refugio era tan palpable que dolía físicamente. Las comidas se tomaban en silencio, las miradas se evitaban. La familia que habíamos construido se estaba desmoronando ante mis ojos, y yo, con mis mapas y mis planes secretos, me sentía como un conspirador, moviéndome en las sombras de una guerra civil que aún no había empezado. En la víspera del plazo de Ray, encontré lo que buscaba, un antiguo acueducto principal, en desuso desde hacía décadas, que pasaba directamente por debajo de la caverna del Nexus. Los planos mostraban que había puntos de acceso a través de la red de alcantarillado. Si podía llegar hasta allí, quizás podría inundar la caverna.
No sabía si el agua mataría a esa cosa, pero sin duda perturbaría el nido, crearía un caos que podríamos aprovechar. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero justo cuando iba a compartir mi plan con Camille, en un último intento por forjar una alianza y detener a Ray, todo se precipitó. Una de las patrullas de vigilancia no regresó a la hora prevista. Marco, uno de nuestros mejores hombres, y el joven Leo, el del accidente con la llave inglesa, habían desaparecido. Habían salido a una misión de rutina en un sector que considerábamos seguro. No había habido disparos ni llamadas de auxilio en la radio. Simplemente se habían desvanecido. El pánico se apoderó del refugio. ¿Habían sido los restos de los lobos? ¿Un nuevo grupo? ¿O algo peor? Ray asumió inmediatamente el mando. «Es el Nexus», afirmó, su voz grave no dejando lugar a dudas. «Sabe que estamos aquí. Ha empezado a cazarnos uno a uno. Se acabó el tiempo de hablar. Actuamos ahora o seremos los siguientes». Su argumento era irrefutable. El miedo barrió toda oposición. El plan de asalto ya no era una opción. Era la única respuesta. La desaparición de Marco y Leo unió al grupo de la forma más terrible posible. El debate había terminado. La facción de Camille se disolvió ante la evidencia de una amenaza activa e inteligente. Todos, incluida ella, se pusieron a las órdenes. De Ray, la unidad se había restaurado, pero a un precio terrible. Se había forjado no en la confianza, sino en el miedo compartido y la sed de venganza. Y mientras todos se preparaban para la guerra, yo guardé mis mapas del acueducto. Mi plan había muerto antes de nacer. Nos preparamos para el asalto. El reducto se convirtió en un arsenal. Se repartieron las armas, se prepararon los explosivos. La atmósfera era una mezcla de fervor y fatalismo. Íbamos a bajar a la oscuridad para enfrentarnos a nuestro peor enemigo, y muchos de nosotros no volveríamos. Miré a Ray. Había conseguido lo que quería. Tenía a su ejército, pero no había triunfo en su rostro, solo el peso aplastante de la responsabilidad. Justo antes de partir, Elena, que había estado catatónica durante horas, me agarró del brazo. Sus ojos por un instante parecieron claros. «No vayáis», susurró, su voz un hilo apenas audible. «No es una bestia, es una puerta, y no queréis ver lo que hay al otro lado». Sus palabras se me clavaron como astillas de hielo, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. La maquinaria de la guerra ya estaba en marcha. Descendimos a los túneles, un equipo de asalto de 15 personas, la flor y nata de nuestros combatientes. Dejamos atrás a Camille y a los demás para defender el reducto. El plan era simple: velocidad y potencia de fuego. Abrirnos paso hasta la caverna, colocar las cargas en el Nexus y salir antes de que toda la colmena se nos echara encima. Era un plan de fuerza, bruta, sin espacio para la sutileza. El plan de Ray. El viaje a través de los túneles iluminados por la biomasa fue extrañamente silencioso. Apenas encontramos resistencia. Los pocos infectados que vimos parecieron ignorarnos, como si estuvieran ocupados en otros asuntos. Era inquietante. Era demasiado fácil. «Es una trampa», susurré por el comunicador. «Lo sé», respondió Ray. «Sigue avanzando». La tensión era insoportable. Era la calma que precede a la tormenta. Llegamos a la entrada de la caverna. Desde la oscuridad oímos un sonido. No era un gemido, era un canto. Un sonido bajo, gutural y rítmico que parecía provenir de cientos de gargantas a la vez. Y en medio de ese canto vimos a Marco y a Leo. Estaban de pie, junto al Nexus, ilesos. Pero sus ojos estaban vacíos y se movían al ritmo del canto. No eran prisioneros, se habían unido al coro. El Nexus no los había matado, los había convertido, los había asimilado. La advertencia de Elena resonó en mi cabeza. No es una bestia, es una puerta. Y acabábamos de llamar. El canto cesó de golpe. Un silencio absoluto y antinatural cayó sobre la caverna. Marco y Leo, nuestros amigos perdidos, giraron la cabeza al unísono, sus movimientos perfectamente sincronizados. Sus ojos vacíos se fijaron en nosotros. No había reconocimiento en ellos, solo la fría y calculadora inteligencia de la colmena. La boca de Marco se abrió, y de ella no salió su voz, sino un agudo chillido, un eco del chillido de cientos de infectados que emergieron de túneles laterales que no habíamos visto, cerrando nuestra única ruta de escape. La trampa se había cerrado. La batalla fue un infierno de luz verde y fogonazos. Los infectados no eran la horda descerebrada a la que nos habíamos acostumbrado. Se movían con una coordinación táctica. Usaban los pilares de la caverna como cobertura. Nos flanqueaban. Era como luchar contra un pelotón de soldados entrenados, no contra zombies. Eran una extensión de la voluntad del Nexus, y esa voluntad quería aniquilarnos. Las balas de nuestros rifles automáticos cegaban filas de ellos, pero por cada uno que caía, dos más ocupaban su lugar. Nuestro plan de colocar las cargas explosivas se desmoronó.
No podíamos acercarnos al Nexus. Estábamos atrapados en la pasarela, luchando por nuestras vidas, perdiendo terreno a cada segundo. Vi a 3 de los nuestros ser arrastrados hacia la oscuridad, sus gritos ahogados por el rugido de la batalla. La munición empezó a escasear. La desesperación era un sabor a cobre en mi boca. Estábamos siendo masacrados. Íbamos a morir todos allí, en esa tumba fosforescente. Fue entonces cuando Ri tomó su última decisión. A través del comunicador su voz sonó con una calma aterradora. Javier, retirada. Lévate a los que queden. Ahora. Antes de que pudiera protestar, él y los 3 combatientes que le quedaban saltaron desde la pasarela, aterrizando en medio de la marea de infectados de abajo. Llevaba la mochila con la carga explosiva principal. Era una carga suicida. Iba a crear la distracción final, la definitiva. «Retirada», gritó de nuevo, su voz ahogada por los disparos. «Es una orden. No tuve elección». Agarré a Camille, que estaba a mi lado, y a los otros 4 supervivientes del equipo y empezamos a retroceder, cubriendo nuestra retirada con las últimas ráfagas de munición. Vimos a Ray y a su pequeña escuadra abrirse paso a la fuerza, una cuña de violencia desesperada abriéndose camino hacia el corazón pulsante de la colmena. Luchaban como demonios, como leyendas, comprándonos cada segundo con su propia sangre. Fue lo último que vi de él, su silueta recortada contra la luz del Nexus, levantando el detonador. La explosión fue cataclísmica. No fue solo sonido, fue una fuerza física que nos arrancó de nuestros pies y nos lanzó contra las paredes del túnel. La luz blanca y cegadora borró el mundo por un instante. Luego, la oscuridad y el caos. La caverna entera se estremeció y el techo empezó a desmoronarse. Enormes trozos de hormigón caían a nuestro alrededor. El canto, la presión psíquica, la inteligencia que habíamos sentido en el aire, todo desapareció en un instante. El silencio que quedó era profundo, absoluto. La explosión había hecho algo más. Había roto las paredes del antiguo acueducto que yo había localizado en los planos. Una ironía cruel y amarga. Mi plan secreto se había hecho realidad de la peor manera posible. Un torrente de agua helada y sucia empezó a inundar la caverna, arrastrando escombros, cuerpos y a los infectados restantes. La cabeza de la serpiente había sido cortada. Los zombies que quedaban en pie ahora eran descerebrados, torpes, volviendo a su estado primigenio. Pero estábamos atrapados en una tumba que se derrumbaba y se inundaba a la vez. La huida de los túneles fue una pesadilla de agua, oscuridad y pánico. De los 15 que bajamos, solo 6 salimos a la superficie, sucios, heridos, traumatizados y medio ahogados, pero vivos. Cuando emergimos a la luz gris del amanecer, el mundo parecía extrañamente silencioso. El aire se sentía más limpio, más ligero. La presión constante en el fondo de nuestras mentes, una presión que apenas nos habíamos dado cuenta de que estaba allí, se había ido. Elena, de vuelta en el reducto, nos diría más tarde que fue como si alguien apagara una radio que llevaba sonando en su cabeza durante semanas. El regreso al reducto fue una marcha fúnebre. Camille y yo, como líderes de los supervivientes de la misión, entramos primero. La gente nos esperaba en silencio. No hicieron preguntas. Vieron las 6 figuras que volvían en lugar de las 15 que se habían ido. Vieron la ausencia de Ray. No se necesitaron palabras para explicar la magnitud de nuestra victoria, ni el precio que habíamos pagado por ella. El luto cayó sobre nuestro pequeño refugio como una pesada manta. En los días siguientes, el mundo cambió. Los infectados de toda la ciudad se volvieron más lentos, más predecibles. La coordinación desapareció. Volvieron a ser la amenaza sin sentido que conocíamos, un peligro ambiental, no un ejército inteligente. La destrucción del Nexus había tenido un efecto en toda la región. Habíamos ganado, realmente habíamos ganado, pero el sabor de la victoria era amargo, mezclado con la ceniza de nuestros amigos caídos. Ray se convirtió en un mártir, una leyenda que se contaba en susurros, el hombre que se había enfrentado al corazón de la oscuridad y lo había destruido. En el vacío de poder dejado por Ray, la gente empezó a mirarme a mí. No era un guerrero como él, ni un pilar de la comunidad como Camille. Era el estratega, el que había sobrevivido a todo, el que había estado en el centro de cada crisis desde el principio. Asumí el liderazgo a regañadientes, no por ambición, sino por necesidad. Mi primera decisión fue declarar una semana de luto y trabajo. Lloraríamos a nuestros muertos, sí, pero lo haríamos mientras reconstruíamos, mientras fortalecíamos nuestras defensas, mientras honrábamos su sacrificio con nuestra propia supervivencia. La vida empezó a encontrar un nuevo ritmo, uno más tranquilo. Con la amenaza reducida, pudimos expandir nuestras operaciones. El huerto del tejado prosperó. Aseguramos un perímetro de varias manzanas alrededor de la comisaría, creando una zona verde relativamente segura. La vida era dura, austera,
pero por primera vez parecía sostenible. Por primera vez, el futuro no parecía una cuenta atrás hacia la siguiente catástrofe. Parecía una página blanco que podíamos empezar a escribir. Pero las últimas palabras de Elena, no es una bestia, es una puerta, seguían resonando en mi cabeza. No las entendía. Habíamos destruido a la bestia. La guerra en nuestra pequeña esquina del mundo había terminado. ¿Qué puerta? La respuesta llegó meses después de la forma más inesperada. Habíamos logrado reparar una radio de onda corta de largo alcance. Pasábamos horas escuchando la estática, buscando cualquier señal de otros supervivientes en el país, en el mundo. Una noche captamos una transmisión débil y entrecortada. Provenía de un grupo de supervivientes en la zona de Denver. Hablaban en código, pero el mensaje era claro. Describían un comportamiento anómalo en los infectados de su zona, una nueva coordinación, una inteligencia creciente. Describían un nido que habían localizado en las profundidades de un complejo minero en las montañas rocosas. Describían una criatura central, una biomasa pulsante. La descripción era idéntica a la de SES, nuestro Nexus. Un escalofrío helado me recorrió. Cogí los mapas. Denver, Chicago. Empecé a buscar conexiones. Ambos lugares eran grandes nudos logísticos, centros de transporte. Pero había algo más. Consulté viejos mapas geológicos que encontramos en la biblioteca. Ambos lugares se asentaban sobre puntos de convergencia de fallas geológicas, lugares con extrañas propiedades electromagnéticas. Y entonces captamos otra transmisión, esta vez de Europa, de un grupo cerca de Berlín. La misma historia. Un nido, una inteligencia central, localizado en una antigua instalación subterránea. Berlín, otro nudo logístico sobre otra anomalía geológica. El patrón era innegable. La verdad cayó sobre mí con el peso de una montaña. Ray no había cortado la cabeza de la serpiente, solo había cortado la cabeza de una de las serpientes. El Nexus que destruimos no era el origen de la plaga, era solo una manifestación local, un ganglio en un sistema nervioso planetario. La plaga no era una enfermedad, era un organismo global, terraformando el planeta, estableciendo sus centros de mando en puntos estratégicos. Era una invasión la más lenta y paciente de la historia. La advertencia de Elena cobró un sentido terrible. La puerta. El Nexus no era una puerta a otro mundo. Era una puerta a la siguiente fase de la evolución de la plaga en nuestra región. Una puerta que nosotros habíamos cerrado a la fuerza. Pero había otras puertas, y se estaban abriendo por todo el mundo. No habíamos ganado la guerra. Ni siquiera habíamos entendido la naturaleza de la guerra en la que estábamos luchando. Solo habíamos ganado una batalla local, una escaramuza en un conflicto de escala planetaria que apenas comenzaba. Esta es mi última entrada en este diario. La grabo no con desesperación, sino con una claridad terrible. La calma que hemos disfrutado no es paz. Es solo el ojo de un huracán mucho más grande de lo que jamás imaginamos. El enemigo no está muerto. Está creciendo, aprendiendo, adaptándose en otros lugares. Y algún día la marea volverá. Pero nosotros también hemos cambiado. Ya no somos las víctimas asustadas que huyen del caos. Somos veteranos. Somos supervivientes. Entendemos la verdadera naturaleza de nuestro enemigo. Y seguiremos luchando. Fortaleceremos nuestro refugio. Intentaremos contactar con otros grupos, como el de Denver, el de Berlín. Compartiremos lo que sabemos. Forjaremos alianzas. Si la plaga es un organismo global, la humanidad tendrá que convertirse en uno también, para poder hacerle frente. Nuestra supervivencia ya no es un fin en sí mismo. Se ha convertido en un deber. El deber de recordar, el deber de advertir, el deber de resistir. No sé si ganaremos. Probablemente no. Pero vamos a luchar. Lucharemos por cada día, por cada hora, por cada trozo de tierra que podamos llamar nuestro. Lucharemos por la memoria de los que cayeron, por Ray, por todos ellos. La pregunta que hice al principio, ¿refugio seguro o provisiones? Ahora sé que la respuesta es ninguna, de las dos. La única respuesta es el conocimiento, saber a qué te enfrentas. Y nosotros por fin lo sabemos, y ese conocimiento es nuestra mejor arma. El futuro es una guerra larga y silenciosa, librada en las sombras de un mundo moribundo. Y nosotros somos los soldados que nadie eligió. Así que seguiremos adelante. Cultivaremos nuestro huerto, reforzaremos nuestros muros, escucharemos la radio y esperaremos, no con miedo, sino con la determinación fría y dura de aquellos que lo han perdido todo y aún así eligen seguir luchando, porque al final es lo único que nos queda.